Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se escucha el audio, por favor? ¿Cómo se escucha el audio? Se escucha bien, dicen. Muchas gracias por la confirmación. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Hoy día terminamos la historia de los presidentes de Bolivia en su segunda parte y luego vamos a entrar a las preguntas de examen. No sé si vamos a alcanzar, son varias preguntas de examen, pero a lo que nos alcanza el tiempo vamos a tratar de responder las preguntas y también les voy a pasar hoy día, para los que no tienen, la primera y segunda parte de los presidentes. Esto, por favor, les pido que lo descarguen, ¿no? Porque yo pongo a lo mucho por un día y luego lo borro, ¿no? Lo quito del internet por temas de espacio en el celular. Es que sí que uno tiene un día para poder descargar y guardar sus diapositivas en sus celulares o en la nube, ¿no? Siempre les recomiendo que todos en este caso lo que es la descarga de archivos, lo hagan en la nube porque así no pueden ocupar más espacio en sus móviles porque a veces andamos muy justos del espacio, ¿no? Del móvil que está siempre diciéndonos, no hay espacio y entonces tenemos que tratar de que haya más espacio en el móvil. Y entonces, cuando ustedes tengan una cuenta, pues ahí nomás pueden guardar todo, incluso videos, fotos, ¿no? Bien, la anterior clase hemos hecho una revisión de lo que viene a ser, ya entrando después de la Revolución 52, la época de la democracia, ¿no? Hemos hablado de lo que es, en este caso, el fin de los gobiernos militares, que es una etapa importante en la historia de Bolivia de 1952 a 1982. Durante esos 30 años ocurrieron muchos gobiernos y desgobiernos en la historia del país, ¿no? Atentando contra la democracia con algunos golpes militares y con algunas juntas militares que se tomaron el poder. De todas formas, esperamos, ¿no?, que en la historia de Bolivia sea el fin de la incomprensión sobre todo de los gobiernos que traten de no gobernar, ¿no?, ejerciendo de una manera no democrática. Es decir, que nosotros tomamos como victoria la conquista de la democracia a partir de 1982 y pese a todos los problemas económicos de inflación que han ocurrido en Bolivia, pues estamos aún exentos, ¿no?, primero, de poder nuevamente entrar a una severa crisis económica y todo dependerá también de lo que viene a ser, en este caso, nuestros recursos naturales y el buen manejo que se le dé a estos recursos naturales. Y por otro lado, mucho depende de la educación. ¿Ya? Ustedes saben, ¿no? Muchos dicen que el primer país, ¿no?, en el mundo que salió así de la pobreza, siendo un país tan pobre como Japón, que es una isla de roca, y en terremoto surgieron de la pobreza después de la Segunda Guerra Mundial y ahora actualmente es uno de los países más ricos en el mundo. No es el caso único, pero hay otros países también que pasaron por este proceso. Pero sin embargo, Bolivia está dotada de todos los recursos naturales, ¿no?, y toda la capacidad de la fuerza laboral, ¿no? ¿Qué nos falta? Hacer unidad entre la fuerza laboral, la capacidad, ¿no?, y nuestros recursos. Nos falta la educación. Precisamente la educación es el nexo que va a vincular, ¿no?, las necesidades del país, la fuerza laboral, con nuestros recursos naturales. Obviamente estamos hablando de una explotación sostenible, sustentable, ¿no?, y con respeto en la madre tierra. También otros denominan la madre naturaleza, ¿no? Es así que esta simbiosis que se puede dar en nuestro país es muy probable solo dependiendo de la voluntad de ustedes, ¿no?, de todos los bolivianos. ¿Y cómo vamos a adquirir esta voluntad? ¿Sí? No es nada más y más sencillo que es la educación. La educación es fundamental en un país que quiere desarrollarse y salir adelante y pese a las crisis económicas, las crisis políticas a nivel mundial, Bolivia es un país que está como principal candidato de poder salir totalmente de la pobreza, ¿no? Entonces, con esa
aliento que les puedan 3 minutos en les salir voy a, ustedes, dos se por han favor, pasado. voy a silenciar, ya, les voy a silenciar a las personas que no se dan cuenta que están con el micrófono abierto y por tanto nos perjudican, ¿no? Vamos a empezar la clase donde habíamos quedado un viernes anterior, ¿no? Ustedes saben que los días martes vamos a pasar en biología y también en geografía, y luego cuando terminemos el ciclo de biografía y geografía, también vamos a pasar el CEP. Ahora sí nos alcanza, no creo que nos alcance acá en los viernes, porque aún faltan algunos temitas más de historia. Por ejemplo, nos faltan los símbolos patrios, ¿no? Las diferentes batallas, otros temas como, por ejemplo, ser las 36 etnias del país, ¿no? Y todo eso nos falta para los días viernes, ¿ya? Bien, precisamente es que estoy nuevamente haciendo un reciclamiento para las personas que se han integrado recién, ¿no? Para que puedan integrarse al curso. De todas formas, nuevamente les recalco, ¿no? Todos los PDFs que estamos llevando desde inicios incluso de diciembre, vamos a volver a compartir para que ustedes no se pierdan nada. Y ahora ya les he compartido, ¿no?, a otro grupo. Ahora también, terminando el tema, les voy a nuevamente compartir el tema de los presidentes, primera y segunda parte. También les voy a compartir las preguntas y otros PDFs que también les va a ser de interés, como ser los acontecimientos importantes. ¿Ya? Para no ir perdiendo el tiempo, vamos a ir haciendo eso. ¿Ya? Muy bien, entonces, sí, pues deben ser unos cuantos algunos que se están integrando o que se han movido de otro paralelo, pero por eso mismo estoy aclarando ahora mismo que se les va a compartir ya los PDFs que llevamos, y también ustedes pueden bajar, ¿no?, de la página YouTube, pueden entrar a YouTube y ponerle en el buscador, ¿no?, el canal que se llama ESI Instituto. Y en ese instituto, pues van a encontrar todas las clases que se han perdido, ¿no?, que están colgadas no solamente las mías, sino todas de los demás instructores van a estar en el YouTube, ¿no? A veces el administrador pone también el link, comparte los links en los diferentes grupos para que ustedes simplemente desde el grupo hagan clic, ¿no? Hagan clic en el link y directamente entren a la clase, ¿no? Muy bien, entonces dicho eso, por favor les voy a pedir que ya no me vuelvan a preguntar. Al final sí podemos nuevamente recalcar, pero durante la exposición no vamos a empezar con Gonzalo Sánchez Lozada, que fue un gobierno que tuvo dos gestiones gubernamentales, ¿no? La primera fue desde 1993 hasta 1997. Vale decir que concluyó su mandato de 4 años gubernamentales. En ese primer año, Gonzalo Sánchez Lozada tuvo una buena gestión de gobierno, aunque a pesar de eso, ¿no?, hubieron tal vez algunos reclamos, ¿no? Muchos reclamos de sectores económicos y campesinos que demandaban una mayor reactivación económica. Ustedes saben que Gonzalo Sánchez Lozada gana las elecciones, ¿no?, de 1993, donde asume la presidencia. Él nació en La Paz el 1 de julio de 1930 y actualmente está prófugo en Estados Unidos, como ustedes saben. Él fue presidente en 2 oportunidades, del 6 de agosto de 1993 al 6 de agosto de 1997 y del 6 de agosto de 2022 al 17 de octubre de 2003, donde es deslocado y tiene que salir a causa de lo que provocó. La historia lo dice, ¿no?, como bajo el nombre de la Guerra del Gas. Pero antes de seguir, vamos a hacer una observación. Cuando hablamos de 6 a 6 de agosto, pues es que antes, ¿no?, los presidentes siempre desde la tradición republicana se posesionaban cada 6 de agosto, es decir, cada fecha conmemorativa del Día de la Patria, digamos, se posesionaban como presidentes electos, ¿no? Salvo si fueran presidentes que entraron con un golpe de Estado o deslocando, sí, podían ser esos presidentes de facto, pues entraron en una fecha que no es el 6 de agosto, ¿no? Pero hago la pregunta a ustedes, ahora, ¿qué fecha, no? ¿Qué fecha ahora actualmente es la fecha en que asumen los mandatarios la presidencia? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? Antes era el 6 de agosto. ¿Ahora qué fecha es? Si alguien lo dice, pues ahí tienen el WhatsApp, ¿no? El micrófono está desactivado, ¿no? Tienen que decírmelo mediante el chat, escribiendo un poquito, ¿no? Hagan un esfuercito y escriban un poco si es que saben la fecha, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir entonces. Muy bien, ya tenemos una respuesta.
cada 22 de enero, ¿verdad? De cada año, no de cada año, ahora es cada 5 años, ¿no? Es que se posesiona al nuevo mandatario que hubiese ganado las elecciones de manera democrática y constitucional. Bien, gracias compañeros por lo que están participando. Vamos a seguir con la exposición de este señor, Gonzalo Gazáñez Lozada. Muy bien, me están dando algunas respuestas muy gratas. Gracias. Muy bien, entonces, durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez Lozada, supo de alguna manera, digamos, maniobrar y manejar la crisis económica, que no era tan severa ya como, digamos, cuando dejó el gobierno Víctor Paz Tensoro, ¿no? En su último gobierno, porque Víctor Paz Tensoro realmente puso, ¿no?, fin a lo que fue la famosa inflación galopante y la crisis económica deveniente de esa inflación. Sin embargo, aún el país, ¿no?, en los años de 1993, incluso antes, con Jaime Paz Zamora, era un país que sin empleo, que sin mucho empleo y sin mucha inversión, debido a que nuestro país vino, ¿no?, durante muchos años, casi 20 años, arrastrando lo que fue la deuda externa. La deuda externa, muchos decían la deuda eterna, ¿no?, porque nunca se terminaba de pagar. Y es que existió una ingente cantidad de dinero que muchos gobiernos se prestaron en el pasado del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional uno para la construcción de infraestructura y otro para reactivar la economía. Lastimosamente, no hubo, de lo segundo no hubo casi nada. Incluso se dice que hubo, ¿no?, diferentes desfalcos de dinero, desvíos de dinero, malversaciones de esos dineros que nos habían prestado, ¿no?, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a fondo perdido. No era para regresar el dinero con interés, ¿no? Y es así que muchos gobiernos pues también hicieron algunas irregularidades o cometieron actos de corrupción haciendo licitaciones fraudulentas de servicios a empresas grandes, favoreciendo algunas empresas y recibiendo algún favor por este favoritismo entre empresarios y gobernantes. De todas formas, podemos decir, ¿no?, que durante el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, viendo esta situación económica severa que había en el país, que había que cumplir con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además de la baja en la explotación minera, ¿no?, es que Bolivia aún seguía, incluso en las empresas estatales. De esta forma, Gonzalo Sánchez Lozada se le ocurre, ¿no?, una idea que no es una idea, porque muchos gobiernos de Latinoamérica procedieron de igual forma que él, la famosa privatización. Vamos a ir comentando eso luego. Vamos a ver primero un poco lo que es la biografía breve de este señor, que nació en La Paz el 1 de julio de 1930. Muchos pensaban que era cochabambino, obviamente que él, cuando niño, ya estuvo en Cochabamba, vivió gran parte de su vida allá, ¿no? Actualmente está prófugo en los Estados Unidos, como ustedes saben, ¿no? Ahí están las fechas, ¿no?, en las cuales él fue gobierno, y vamos a pasar entonces a algunas cosas que hizo durante su primera gestión y también durante su última gestión, en la cual fue derrocado. Eh, Aplicó el llamado Plan de Todos, ¿no? ¿Qué consistía el Plan de Todos? Era como decir, ponerle un título a un programa de gobierno que supuestamente, ¿no?, incluía a todos los bolivianos, ¿no? Decía bolivianos y bolivianas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo él pronunciaba? Era una persona que había estudiado en los Estados Unidos, se había diplomado con algunos honores allá, y como era también dueño de la Comsur, que era dueño de la gran minería, ¿no? Muy bien, tiene 92 años, dice Gonzalo Sánchez Lozada, ¿no? Gracias, Gonzalo Sánchez Lozada, tiene 92 años. Gonzalo Mamani, perdón, ha sido una confusión. Bien, entonces, este señor tenía también gran apego, ¿no?, de las personas que pensaban que por solo tener un dejo de inglés, ¿no?, tener ese dejo de inglés, era una persona millonaria. Obviamente tenía dinero, era empresario minero, ¿no? Se inició desde muy pequeño, juntamente con su hermano, en algunas empresas mineras. Así como dueño de la Comsur, ¿no?, y otras minas en Potosí, pues sabía del manejo de la economía a nivel macroeconomía, ¿no? Es así que es elegido
para poder hacer una buena gestión y la verdad es que no fue nada mal, pero tuvo algunas cosas, ¿no? Algunas observaciones que se hicieron porque fue catalogado como un gobierno entreguista. Ahora, ¿qué es un gobierno entreguista para los socialistas y izquierdistas, no? Es que vender, dar todos los recursos y las empresas de los recursos naturales al extranjero, a empresas transnacionales, ¿no? Entonces, el famoso plan de todos consistía precisamente en que todos estaban comprometidos con mejorar la economía de Bolivia, ¿no? Sin saber un detalle muy interesante, ¿no? De que él cedía a las exigencias de los Estados Unidos para que nuevamente ocurra lo que ocurrió en la historia, en el siglo pasado, lo que ocurrió con Patiño y Ramallo, ¿no? Vendiendo nuestros recursos naturales a Estados Unidos a precio de gallina muerta. En este caso, ustedes saben, fue la cuestión del estaño, ¿no? El estaño que se quería Estados Unidos para incrementar sus reservas de estaño, nos hizo una imposición de su negocio. No fue pues, un negociado, no fue un trato comercial o una cosa, ¿no? Una negociación que fuese favorable para Bolivia en ese entonces, porque Bolivia pues regaló su estaño a precio muy barato a los Estados Unidos, ¿no? Que también decía el presidente Peñaranda que peor hubiese sido que no se vendiese nada, porque ahí sí Bolivia hubiese entrado en quiebra. Tenía verdad algunos políticos en decir eso, ¿no? No, esa misma historia se estaría repitiendo con Gonzalo Sánchez Lozada para intentar, en este caso, en su segunda gestión, ¿no? Vender nuestro gas natural, nuestro gas a los Estados Unidos, pero a un precio barato, a un precio preferencial para los Estados Unidos y con algunas prerrogativas más para Estados Unidos, para que, en este caso, ¿no? En las empresas nacionales, que la mayor parte eran americanas o capitales, digamos, juntados, ¿no? Asociados, ¿no? Iban a invertir para sacar y salvar a las empresas bolivianas estatales que estaban en déficit y quiebra, ¿no? Y es así que en este caso, por favor, les voy a decir a los compañeros que están queriendo jugar con el chat, ¿no? Me voy a ver obligado a no habilitarles el chat. Los que quieran, por favor, participar, levantan la mano, ¿ya? Muy bien, entonces, era una situación económica bastante grave porque Bolivia necesitaba plata, ¿no? Como decía Víctor Paz, Bolivia no se nos muere. Bueno, Bolivia no dice, ¿no? Señores, Bolivia se nos muere, ¿no? Y el que decía Gonzalo, Bolivia necesita inversión. Para salvar a Bolivia, todos decimos todos y todas necesitamos creer en Bolivia, decía, ¿no? Gonzalo Sánchez Lozada. Es decir que eh, él hizo este famoso plan de todos, donde consistía más que todo, ¿no? En tomar un punto de conciencia y aceptar que Bolivia necesitaba una reinversión de capitales, ¿no? O una inyección de capitales en las empresas estatales. Hasta ahí no estaba nada mal, ¿no? Solo que donde empezaba lo malo es que estas empresas transnacionales impusieron algunas condiciones, digamos, al gobierno de Sánchez Lozada para que, si es que activaban la economía metiendo su inversión, pues ellos durante más o menos 15 años, 12 a 15 años, ¿no? Gozarían de la explotación y luego de 12 años recién se verían los frutos de esta famosa capitalización o privatización, ¿no? Es así que entonces fueron privatizadas las empresas estatales como Entel, ENFE, ENDE, Yacimientos, LAB y otras más, ¿no? La empresa nacional de la fundidora también, ¿no? Empresas estratégicas, aunque sabemos que el Lloyd Aero Boliviano fue una empresa que quebró porque también hubo mucha corrupción, ¿no? Durante muchos años en la línea bandera del Lloyd Aero Boliviano, ¿no? Que fue una línea bandera. Línea bandera significa que es una línea que representa a un país, ¿no? Por ejemplo, la línea bandera de Argentina, antes eran también las aerolíneas argentinas que también entraron en quiebra, ¿no? En este caso, el LAV también quebró, pese a que, bueno, también las causas fueron la mala corrupción y la mala administración de la empresa del Lloyd Aero Boliviano, ¿no? Que los aviones eran bastante viejos y necesitaba requerir una renovación siendo que no se podía dar este préstamo porque el Lloyd entró en deuda y no hubo una transparencia en los manejos presupuestarios y de gestión de esta empresa, por tanto, también tuvo que quebrar, ¿no? Entonces, los inversionistas, en esa vez el Lloyd estaba casi en quiebra, igual, ¿no? Privatizaron el LAB, Yacimientos, ENDE, ENFE, Entel y otras empresas, ¿no?
Estos inversionistas privados de transnacionales querían, ¿no?, el 50%. Por lo general, cuando es una capitalización o privatización, siempre van a pedir el 50% o 51% como mínimo, o a veces no, exageradamente hasta el 60% de todas las acciones. Es decir que por sus bienes activos, o por, perdón, sus bienes fijos, la empresa, digamos, el ENFE, dividen. La empresa hacen una evaluación monetaria y en eso dividen en partes, ¿no? El valor. Dividiendo en partes el valor, a eso se lo llama acciones, ¿no? Acciones. Y entonces esas acciones con un fondo fiduciario, pueden ser un respaldo internacional, ¿no? Son susceptibles de poder ser negociables. Entonces, ¿qué pasó con las empresas? El gobierno aceptó que los inversionistas entrasen con el 50% de las acciones, digamos, catalogándose como dueños parciales o casi más de los parciales, ¿no? Para, en este caso, poder administrar la empresa, no podemos decir a su antojo, ¿no?, sino a lo que ellos vienen por conveniente hacerse, por ejemplo, hacer despidos de personal, empleados que estaban excedentarios en cada empresa. Evidentemente, ¿no? Por mucho tiempo, estas empresas acogió a parásitos, como por ejemplo funcionarios que no hacían nada, ¿no?, en las empresas y que chupaban de los salarios del Estado a través de estas empresas y otras instituciones estatales. La primera condición que eran los inversionistas, pues era despedir, ya que había mucho personal inútil y parasitario en las diferentes empresas estatales, ¿no? Bueno, se accedió a eso, muchas tuvieron que despedir a mucho personal, ¿no? Pues dice, ¿no? Personal que estaba excesivamente sedentario o supernumerarios, ¿no? También en este caso, durante la gestión del gobierno de Sánchez Lozada, se promulgó la ley de participación popular que consistió precisamente en una abertura, ¿no?, de la participación de todos los sectores del país para que pudiesen, en este caso, participar en el destino de su región, participando con asambleas, y esto también fue de manera vinculante con las decisiones del gobierno, pero no es tanto como fue ahora, ¿no?, más organizado en comunidades, en regiones autónomas. Ya recién se salió la ley de las autonomías y descentralización, pero de todas formas ya estaba puesto sobre la mesa, ¿no?, la ley de participación popular. Y en el campo de la educación impulsó la reforma educativa, la famosa ley, ¿no?, de reforma educativa 1565, que instauró la educación intercultural y bilingüe. ¿Qué consistía esto, no? Primeramente, que la educación se integraba, no había diferencia entre lo que era la educación unicultural y pluricultural en cuanto al idioma, ¿no? Es que la educación se volvió intercultural y plurilingüe, por decir, o bilingüe. Lengua 1 y lengua 2, en ese entonces algunos recuerdan, lengua 1 y lengua más, L1 y L2, ¿no? Si tu lengua 1 era el castellano y tu lengua 2 era el aymara, pues tú tendrías derecho a recibir educación en castellano y en aymara, o al revés también. Si tu lengua 1 era el quechua y tu segunda lengua era el castellano, pues tendrías que haber recibido tu educación en quechua. Muchos prefirieron, los colegios, no les digo, ¿no?, esto es la realidad, ¿no? En los colegios de las provincias prefirieron recibir educación en castellano. ¿Por qué? Porque pensaban que su idioma propio era un motivo de ser discriminados, ¿verdad? Ellos mismos, ustedes mismos pueden decir, discriminaron y menospreciaron su idioma. Por tanto, todos querían recibir educación en castellano. De todas formas, se dio, ¿no?, la forma de poder hacer o promover una educación bilingüe en todas las unidades educativas, incluso urbanas y rurales de la provincia, ¿no? La educación intercultural consistía precisamente en hacer, ¿no?, una interacción entre las diferentes culturas que pudiesen integrarse en un solo proyecto educativo bajo el plan de todos, ¿no? Así que también durante la gestión de Gonzalo Sánchez Lozano de Lozada creó el bono solidario, ¿no?, el famoso bono Sol, que también fue en algún momento modificado por el señor Hugo Banzer Suárez, pero fue un bono que hasta la actualidad existe, ¿no?, actualmente bajo el nombre de bono dignidad para las personas adultas mayores a partir de los 60 años. También en este caso hizo algunos préstamos, ¿no?, a nombre del gobierno, por ejemplo, ya nuevamente quería prestarse del Banco Mundial, ya que el Banco Mundial, pese a que se le debía al Banco, ¿no?, Mundial, pues el Banco Mundial quería seguir otorgándole préstamos, cosa que muchos dirigentes de la izquierda y políticos se opusieron, ¿no? Primero pagamos la deuda porque vamos a prestarnos nuevamente si es que tenemos una gran deuda con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también el BID, ¿no? Es así que en este caso, Gonzalo Sánchez Lozada, pues
no vio lo más conveniente de hacer la famosa privatización impuesta por los mismos inversionistas, ¿no?, transnacionales que impusieron sus condiciones. Él aceptó eso, ¿no? Y de esa forma se tendrían que esperar 12 años para esperar la desactivación y en este caso el provecho para el país, ¿no? Eh, Durante su segundo mandato, que fue el más nefasto, ¿no?, porque fue elegido gracias a que tenía un proyecto interesante, entre comillas, ¿no?, Gonzalo Sáenz Lozada y el MNR, pues en este caso, en su segunda elección, ¿no?, fue obligado a renunciar, ¿no?, porque, bueno, él trató de subsanar lo que fue el déficit presupuestario de la nación, del Estado, ya que aún habiendo realizándose la capitalización, ¿no?, el Estado sufría de un déficit presupuestario bastante tremendo debido a la gran corrupción que de años pasados, ¿no?, que era profunda y totalmente descarada la corrupción que, como le dije, hacían desvíos y malversaciones de dinero, ¿no?, malgastos y, digamos, como se solicitaban empresas a licitaciones de modo, digamos, de un modo muy corrupto, ¿no? Es decir, que el dinero lo aprovecharon los gobernantes y sus secuaces que gobernaron por mucho tiempo en el país de una manera, digamos, muy oscura, ¿no? Es así que en ese caso, Gonzalo César Lozada intenta, ¿no?, en su segundo mandato, ya concretar la venta de gas con Brasil, ¿no?, donde él dijo que el gas, ¿no?, iba a venir, de todos modos, iba a subsanar, ¿no?, en este caso, toda la deuda externa y también la crisis económica en Bolivia. Claro, tardó todavía unos 5 o 6 años en venir el gas, pero en ese entonces él tuvo que imponer, ¿no?, un impuesto al salario de los trabajadores, al salario y que estaba por la COP establecido como salario mínimo vital, ¿no?, que en ese entonces creo que era de 700 o 1.200 bolivianos, no recuerdo bien, pero lo que sí sé es que era un salario que no alcanzaba, ¿no? Por ejemplo, un obrero, un minero que tenía, a lo mínimo tenía 4 hijos, ¿no?, otros tenían 6, 7, 8, 9, 10 hijos, no les alcanzaba para poder mantener, ¿no?, en este caso a toda la familia. Y encima de que el salario era magro, era pobre, ¿no?, viene con este famoso impuestazo al salario, que era de aproximadamente un 24 o 25% sobre el salario, digamos, mínimo, ¿no? De esta forma, fue la gota que rebasó el malestar, ¿no?, la paciencia del pueblo boliviano, ya que todos los días habían marchas, protestas, bloqueos, por un lado, por otro lado. Y es que también la actividad sindicalista fue intensa en esas épocas porque los requerimientos eran, digamos, muy ciegos de los dirigentes sindicalistas, sabiendo que el país era un estado depauperado, ¿no? Exigían aumento salarial, exigían muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el gobierno de Sánchez Lozada decretó este impuestazo al salario, lo que a muchos asalariados les cayó como un balde de agua fría, especialmente a los que tenían salarios más pobres, como los obreros, mineros, el sector tal vez un poquito más el sector de la policía, ¿no?, y otros sectores de trabajadores, incluso de los maestros, ¿no?, recibieron como un balde de agua fría. ¿Qué hizo? El pueblo salió a protestar, ¿no?, en la ciudad del Alto. Pero además se conoció otro dato, ¿no? Estando Bolivia en un estado de crisis donde había bastante gas, ¿no?, se había descubierto el gas y que el gas era digamos, el milagro, ¿no?, de la economía boliviana, pues los bolivianos no gozábamos del gas, ¿no? Todos los días eran filas de gases, bloqueando las calles, ¿no? Filas enteras de gas porque el gas era insuficiente para el consumo interno. O sea, me refiero a las gasafas, ¿no? No a la cañería, sino en ese entonces no había la distribución por gas en nuestro país. Aún, imagínense, en esa época ya existía gas por cañería en la Argentina, en Chile, en Buenos Aires, en Santiago y en Brasil también, ¿no? Y es que en nuestro país, pues recién, luego de unos 10 años, llega recién el gas, ¿no? Ah, por cañería. Pero en ese entonces, lo que el pueblo veía como injusto era que el gas, ¿no?,
iba a ser vendido nuevamente a los Estados Unidos a precios de gallina muerta, como fue el estaño. Y de esta forma, pues el gas, ¿no? Iba a salir además por un gasoducto a Chile, diciendo que Chile también se iba a beneficiar del gas boliviano. Eso tampoco les gustó a los bolivianos. No nos gustó bastante. ¿Por qué? Porque nosotros sufríamos, ¿no? Sufríamos por conseguir una gasafa, era una lucha, ¿no? La gasafa solamente duraba 15 días y digamos, 15 días tenías que ir o cada semana tenías que estar constantemente preocupado de que el gas no venía, ibas a buscar el gas, ¿no? A todo lado, alzando una gasafa de más o menos unos 12, 15 kilos, pues era pesado, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a vender nuestro gas? Decía la gente, ¿no? A los Estados Unidos sabiendo que a nosotros nos falta, que a los bolivianos no gozamos de ese recurso natural y que nace en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué Estados Unidos o el gobierno de Sánchez Lozada tiene que ceder a las exigencias de los Estados Unidos? Precisamente por esto de la capitalización, ¿no? Y por esto de los famosos préstamos, ¿no? Entonces, Estados Unidos le dice, primero hagamos esto, impone estas medidas, luego hablamos, ¿no? Entonces, primero el impuestazo y luego la venta del gas. Es decir, que nuevamente se iba a cometer el mismo error del siglo pasado de vender nuestros recursos naturales a precios de gallina muerta, para casi ningún beneficio para el Estado, ¿no? El pueblo se alzó, entonces, de lo más, digamos, calientes que estaban, volvieron a salir, pero mucho más calientes los diferentes sectores sociales, ¿no? Hicieron bloqueos, manifestaciones. ¿Y dónde fue? En el Alto. En el Alto siempre, como dicen, ¿no? El Alto nunca de pie, siempre, el Alto nunca de rodillas, no sé cómo dicen, ¿no? Pero algo así. Y entonces, siempre que en el Alto empezaron, ¿no? Todos los movimientos, en este caso, sociales, ¿no? De protesta. Y así que había una marcha que estaba originándose en el Alto para que iba a bajar hasta la sede de gobierno, o sea, hasta La Paz, hasta La Hollada, de diferentes sectores sociales, ¿no? Mujeres, hombres, todo, y habían ya estaban organizando los bloqueos. Por ejemplo, el Quispe se estaba organizando bloqueos en su región, que era Chacachi, por todas las regiones, ¿no? Evo Morales en la zona del Chapare y así en diferentes lugares, en Oruro, Camino Oruro y todo eso. Es así que se exigió, ¿no? Que se denunciara Sánchez Lozada, ya que esto ya vieron con malos ojos, porque ya más o menos hace un mes y medio ya había denunciado a su vicepresidente, que era el señor Carlos Mesa, porque no estaba de acuerdo con la política de Gonzalo Sánchez Lozada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Gonzalo Sánchez Lozada? Sacó por la fuerza, ¿no? Al ejército, como capitán de las fuerzas, sacó a reprimir a todo el pueblo, ¿no? Especialmente al Alto, donde empezaron las masacres, ¿no? El ejército disparó a quemarropa a muchos manifestantes, murieron como 67 personas en esa balacera y otros tantos heridos también, y con eso explotó el país. La verdad es que explotó en las en las tres ciudades principales, en La Paz, Oruro y Cochabamba, y también en Santa Cruz, ¿no? Y en Potosí también, ¿no? Es así que en eso, con esa presión social y con los muertos de por medio, pues Gonzalo Sánchez Lozada no le quedó más que escapar, no sé si denunciar, sino escapar, porque hizo tan mal en sacar al ejército, podía haber reprimido con policías, pero no con balas, ¿verdad? Entonces, eh, tuvo que escapar, aceptó su error, lo llevaron de un helicóptero desde Ipavia hasta el aeropuerto y de escapar a Estados Unidos, ¿no? Con su ministro famoso Sánchez Besaín, que le decían el Soso, que era el ministro del Interior también y que había planificado todo su órgano represivo, ¿no? Y otras autoridades también tuvieron que escapar. Es así que en este caso se lo considera como un prófugo que tendría que dar a la justicia por los 60 y pico muertos que ocasionó y lastimosamente tuvo esa salida, ¿no? Bueno, esa fue la famosa guerra del gas, ¿ya? La famosa guerra del gas que ocurrió durante el gobierno de la última gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bien, vamos a ir pasando para no ir demorando. Se durmió, la computadora también se durmió, ¿verdad? Vamos a hablar de este señor Jorge Quiroga Ramírez, pero vamos a hacer una explicación, ¿no? Jorge Quiroga Ramírez, que había gobernado desde el 2001 a 2002, ¿ya? Como, en este caso, como un presidente que se hizo cargo, ¿no? Porque él fue el vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, ¿no?
cuando Hugo Banzer Suárez, pues en este caso, em, tuvo esta enfermedad del cáncer, tuvo que salir del gobierno, ya estaba totalmente, ¿cómo se dice? Totalmente, bueno, no me acuerdo la palabra, pero estaba, ¿no?, ya desahuciado por la enfermedad, ya no podía recuperarse por el cáncer que era avanzado, pues tuvo que verse obligado a renunciar al gobierno, ¿no? Y entró este señor Jorge Tuto Quiroga Ramírez como vicepresidente, que era de él, pues tuvo que hacerse cargo de la presidencia, ¿no? Él nació el 5 de mayo de 1960 en Cochabamba y actualmente vive en la ciudad de La Paz. Bueno, no sé si actualmente vive en La Paz o creo que en Cochabamba o creo que también en Estados Unidos. Ejerció la vicepresidencia hasta el 6 de agosto del año 2001. Fue presidente de Bolivia a partir del 7 de agosto de 2001 tras la denuncia de Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez, que era un militar general, ya no entró como un gobierno militar, sino como un gobierno democrático, ¿no? De la Acción Democrática Nacionalista. También es que fue un gobierno, ¿no?, en el que Hugo Banzer Suárez pues trató de hacer, ¿no?, lo contrario que hizo durante su gobierno dictatorial, ¿no? Por ejemplo, creó la Defensoría del Pueblo y otras instancias de derechos humanos para poder, en este caso, ¿no?, deshacer su gobierno militar desde década pasada. Bien, entonces, ¿qué pasó? En este caso, como muere, pues los emplaza el señor Jorge Quiroga Ramírez, ¿no? Eh, algunas cosas importantes de Jorge Quiroga Ramírez, ¿no?, es que llevó adelante este proceso de institucionalización de instituciones estatales, por ejemplo, del Servicio Nacional de Caminos y otras empresas, ¿no? Ahora, ¿qué significaba el proceso de institucionalización? Significaba que muchas empresas, ¿no?, estaban eh, en peligro, podemos decir, ¿no?, de lo que fue la capitalización, que los empresarios veían con ojos reales que había personal supernumerario en las empresas o en las instituciones estatales o en las empresas estatales y que había que despedir personal que era inútil para poder reactivar la economía. Evidentemente, ¿no?, el Estado estaba sobrecargado de personal inútil, parasitario, que recibían un sueldo por no hacer nada, ¿no? Prácticamente solamente sentarse en una silla, ¿no? Y es así que en este caso se acoge, ¿no?, a la exigencia del sector de los funcionarios públicos de querer decretar un estado de inmovilización funcionaria, ¿no?, y tratar de no ser despedidos los empleados de diferentes empresas estatales, como en este caso del Servicio Nacional de Caminos, donde el personal pues, era totalmente pésimo, ¿no? Podemos decir que los caminos eran más supervisados, las construcciones eran más supervisadas y habían problemas, ¿no?, de desvíos de dinero, desfalcos, de licitaciones oscuras con empresas que hacían mala gestión de la construcción de carreteras, como una empresa brasileña que esta vez, ¿no?, se la tildó de corrupta y todo eso. Entonces, el personal, ¿no?, que estaba en las diferentes instituciones del Estado no era un personal capacitado, los funcionarios mucho menos, ¿no? Entonces tenían nomás que despedirse a mucha gente de las instituciones estatales para poder sanear la economía del Estado. Entonces, por eso mismo, durante el gobierno de Tuto le obligan a firmar este proceso de institucionalización, donde consistía prácticamente en no despedir a ningún funcionario de las empresas estatales, ¿no?, o instituciones estatales, como el Servicio Nacional de Caminos o el Servicio Nacional de Impuestos Internos, ¿ya? De esta manera, se acogieron a esta ley muchos funcionarios que consiguieron una conquista de no ser despedidos o que se les baje, bueno, sí, un poco se les bajó el sueldo, que de algunos era muy exagerado, ¿no? Y entonces, de esta forma, también se construyó el gasoducto Yacuiba-Río Grande, que era ese pedazo que faltaba por terminar para que se terminase de una vez el gasoducto que estaba en construcción desde el gasoducto hacia el Brasil, ¿no? Ese famoso gasoducto que ya posteriormente y actualmente no está rindiendo sus frutos gracias a que el gas se exporta por ese famoso gasoducto, ¿no?, desde Yacuiba hasta Río Grande y de ahí hasta la frontera con lo que venía a ser Quijazo y todo eso, ya lo que viene a ser territorio brasileño, ¿no?
En 2001 se llevó a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuyo resultado demostró que Bolivia tenía una población de 8.274.325 habitantes. Sin embargo, fue muy cuestionado este dato, ya que muchas personas, especialmente habitantes de las provincias, no se dejaron censar, ya que pensaban que este censo era para ponerles impuestos o quitarles sus casas, como siempre, ¿no? Se pensó así, y de esta forma hubo un sabotaje a este famoso censo, ya que se realizó de todas formas gastando cientos de bolivianos como presupuesto. Dio una cifra que tal vez un poco dudosa, ¿no? De 8.274.000, siendo que posiblemente en Bolivia hayan existido casi 10 millones de habitantes en ese censo, ¿no? Se aprobó una ley también para modernizar la Carta Magna, es decir, la nueva Constitución Política del Estado, que necesitaba o requería ser modificada, ¿no? O actualizada, podemos decir, ¿no? Porque requería, digamos, una nueva revisión de las diferentes leyes para poder hacer una mejor constitución política del Estado. Bien, eso es lo principal que se hizo durante su breve gestión, ¿no? Y bueno, hablando antes, ¿no? O digamos, después de que salió Tuto Quiroga, precisamente entró la segunda gestión de Gonzalo Sánchez Lozada, que fue desastrosa, como les dijo, ¿no? Por esto de la guerra del gas. Y pues un mes y medio antes de este problema de la guerra del gas, pues renunció su vicepresidente, ¿no? Que fue el señor Carlos Mesa Gisbert. Seguramente Carlos Mesa vio muchas cosas, ¿no? Que habían dolo para el pueblo y para el Estado en las medidas que iba a tomar el gobierno, y es que él no se quiso, ¿no? Es como fue, se lavó las manos y salió del gobierno. Pero, sin embargo, fue sustituido, ¿no? Cuando ocurrió la guerra del gas y Gonzalo Sánchez Lozada tuvo que escapar del país, pues él se hizo cargo, ¿no? Por un mandato del Congreso y por una orden constitucional, ¿no? Como vicepresidente se hizo cargo de la presidencia. Pero alguien me dijo, no, pero ¿cómo se va a hacer cargo si él ya había denunciado, ¿no? Es que él totalmente no se había aceptado su renuncia. Estaba en el Congreso, ¿no? Pero nunca se había aceptado su renuncia. Es así que lo convocan nuevamente cuando sale Gonzalo Lozada, lo convocan a él para que sea el nuevo presidente de Bolivia, ¿no? Siendo que le corresponde por su carácter de vicepresidente. Carlos de Mesa Gisbert nació en La Paz el 12 de agosto de 1953. Actualmente radica en la misma ciudad. Asumió la presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia de Gonzalo Sánchez Lozada el 7 de octubre de 2003 al 8 de junio de 2005. Es que él tuvo, ¿no? un ascenso político bastante importante, ya que él ingresó como un periodista a la vida pública, ¿no? Era periodista de algunas radios, por ejemplo, la radio Cristal. Yo recuerdo, la radio Cristal era una radio, ¿no? Destinada a la clase media y clase alta, con una radio que era un poco una terapia de tranquilidad para todos, ¿no? Con música clásica y todo eso. Entra como periodista y luego también entra como periodista a Radio Panamericana. Luego de ahí, pues obviamente que como una persona muy sobresaliente en el periodismo, lo invitan a formar parte digamos, jefe de prensa, o no, ya no como periodista, sino como jefe de prensa en diferentes canales, ¿no? Donde se desempeña de una manera digamos, al servicio de lo que vendría a ser, ¿no? una difusión del periodismo muy, digamos, no mediatizada, ¿no? Pero muy, podemos decir, imparcial, ¿no? Sabemos que la imparcialidad es un poco difícil de poder mantener en los medios informativos de comunicación en Bolivia, pues, sobre todo cuando hay una fuerte corriente política que es contraria a las decisiones gubernamentales. Es así que él se hace conocer a la vida pública también como historiador, ¿no? Porque era historiador, y pese a que no había pasado por las universidades, pues no necesitaba, porque era muy sabio, muy erudito el señor. Él es que realmente creó o estudió la historia oficial de Bolivia, ¿no? Digamos, la historia que tiene más credibilidad actualmente. Su historia, su libro, Historia de Bolivia, de Carlos Mesa Gisbert, es el libro número 1, ¿no? En referencias, y una recopilación y compilación de la versión de otros autores, otros historiadores que durante la historia pues no tuvieron la oportunidad de compilarse sus trabajos de historia, y él los hizo, ¿no? Lo hizo y redactó toda la historia de Bolivia, y de esa forma pues también se ganó el honor de ser, ¿no? Una de las personas que reclamó el derecho marítimo de Bolivia ante la Haya.
Precisamente durante su gestión, ¿no? En su mandato, las empresas acogieron el perdonazo tributario que consistía en otra exigencia, ¿no? Si bien antes era la institucionalización, ahora el perdonazo tributario de las empresas, de las grandes empresas, ¿no? En este caso, de las grandes empresas que a través del régimen Graco no podían cumplir, ¿no? Con su pago al Estado, con sus impuestos. Una de esas empresas, por ejemplo, era la Cervecería Boliviana Nacional de Max Fernández, que era una empresa pues que él lo manejó, ¿no? Max Fernández supo, digamos, sacar a la cervecería boliviana de un estado, digamos, que no estaba tampoco, ¿no? En déficit, pero lo llevó, digamos, ¿no? A ser una empresa totalmente exitosa durante su breve gestión, ¿no? Como, en este caso, como accionario mayoritario de la CBN, pues sacó a la cervecería boliviana y estaba creando mercados internacionales para la cerveza, ¿no? Lastimosamente falleció también en otro accidente de avión como Mercado también, ¿no? El exalcalde, no me acuerdo, Mercado, creo que era miembro del Bolívar también murió en un accidente aéreo, ¿no? También en este caso el señor Max Fernández falleció en un accidente aéreo y bueno, se hizo cargo luego de la cervecería su hijo, ¿no? Que no supo manejar bien. Y bueno, de ahí nomás salieron, ¿no? Los famosos Percy Fernández y toda la familia de Max Fernández, que fueron alcaldes o son alcaldes de la autoridad en Santa Cruz. De todas formas, en este caso, durante este perdonazo tributario, la CBN se acogió, ¿no? A este perdonazo tributario, ya que debía ingentes cantidades de dinero al Estado por tributos. También durante su gestión decretó un impuesto a las transacciones financieras, en este caso, las transacciones financieras que eran totalmente irregulares porque eran, digamos, lo mismo que pagaba una empresa mediana que una empresa grande, ¿no? Entonces, las famosas transacciones financieras, ¿no? Con ese régimen Graco, pues se acogieron a un gravamen, ¿no? Un gravamen significa una catalogación de tasas impositivas o también podemos decir, ¿no? Aranceles para que pudiesen pagar por sus importaciones, más que todo, que hacían de esta forma, también para que el país pueda captar mayores recursos de todo lo que viene a ser las importaciones, ¿no? Importaciones comerciales, obviamente. Redujo también la burocracia, que significa también nuevamente crece, ¿no? La parte parasitaria funcionaria de las instituciones estatales y él también se ve obligado a reducir, en este caso, ¿no? La cantidad de empleados de las diferentes instituciones, que eran empleados que no sabían hacer nada, ¿no? Que se acogían y que estaban acostumbrados a vivir del Estado, ¿no? Sentándose en una silla, pues muy difícilmente trató de hacer cortes, digamos, de plantel de personal en las diferentes instituciones y también se bajó los sueldos gubernamentales, ¿no? Las autoridades también. Y alguien dijo, ¿no? ¿Por qué no se bajaron los parlamentarios que en esa época ya se aumentaban sueldos, ¿no? Porque ellos mismos manejan las leyes, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo le puedes decir, no? A digamos, a ver, ¿cómo te puedo decir un ejemplo, no? Si ellos son los que confiscan o fiscalizan, ¿no? Los ingresos de los salarios, ¿cómo le puedes decir a una persona que fiscaliza que él mismo se baje el sueldo? Y moralmente debería ser así, más bien hicieron lo contrario, ¿no? Cada vez se aumentaban sueldos, comisiones, gastos reservados y todas esas cosas que eran pues una puerta a la corrupción, prácticamente los gastos reservados, ¿no? Se debatió el tema de la reivindicación marítima que logró repercusiones internacionales, ¿no? Y una de las cosas más importantes que logró este gobierno de Mesa fue nuevamente llevar, ¿no? A la palestra internacional esto del tema marítimo de Bolivia, ya que era una necesidad también urgente, ¿no? De que Bolivia pudiese contar con un territorio soberano de acceso al Océano Pacífico, ya que también había fracasado, ¿no? El intento, digamos, de los dos países de Perú y Bolivia de poder instaurar una franja, ¿no? En Bolivia Mar, en Hilo, Perú, ya que eso significaba la denuncia de las demandas marítimas de Bolivia hacia Chile. Puso en vigencia la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, que tiene la finalidad de desmonopolizar la representación política. ¿Qué quiere decir esto? ¿No ve? Que en este caso, las famosas agrupaciones ciudadanas, ¿no? Podían haber participado en las elecciones sin constituirse en partidos políticos y también, en este caso, los pueblos indígenas también podían haberse agrupado, ¿no?
en frentes o partidos o agrupaciones que pudiesen participar en las elecciones. Y también lo más importante es que desmonopolizaba, ¿no?, el quehacer político de los partidos tradicionales. ¿En qué consistía esto, no? En que los partidos, ¿no?, por ejemplo, un partido X, ¿no?, mandaba a sus políticos como representantes, ¿no?, a un pueblito, a una región, a una comunidad, para que se hiciese nombrar como representante ante el Parlamento. Es decir, que ya venía el político con el respaldo de esa región para ocupar un curul en el Parlamento, ¿verdad? Los escaños eran muy peleados, siempre fueron peleados. De esta manera, pues, esta estrategia ya con el gobierno de Mesa, pues se cuarta, ¿no? Se desmonopoliza la representación política, ya que eso indicaba que los propios representantes de cada región debían ser personas que hubiesen nacido en esa región, en esa comunidad, que eran conocidos, ¿no? Y ser, sobre todo, nombrados por las bases, por la gente que lo conocía, ¿no?, como representantes auténticos originales de su región, ¿no? Ya no existiría la famosa representación política de políticos que tendrían que ir a hacerse nombrar, ¿no?, a Valle Grande para obtener un curul en el Parlamento. También promulgó la ley marco del referéndum para convocar a procesos nacionales, ya que en ese entonces no existían referendos, ¿no? Solamente habían consultas. Las consultas no eran vinculantes. En este caso ya el referéndum, la ley marco del referéndum, era una ley que propiciaba, ¿no?, un referéndum vinculante. ¿Qué quiere decir el referéndum vinculante? Que lo que se decida en ese referéndum se tiene que respetar y aprobar y aplicar, ¿no? Es así que la ley marco del referéndum es un instrumento parecido, ¿no? ¿Cuál es su método? Es muy parecido a lo que son las elecciones nacionales, ¿no? Un domingo, se realiza un domingo, y ese domingo pues también se prohíbe, ¿no?, la circulación, se tienen que ir a votar, ¿no?, como si fueran unas elecciones, a las mesas para decir sí o no, ¿no? La pregunta tiene que ser clave, ¿no? Y tiene que ser bien clara, porque en nuestro pueblo la mayor parte, digamos, se sabe leer, pues a muchos no saben entender, ¿no? Entonces dice, ¿está usted de acuerdo en llevar a cabo el proceso de nacionalización? ¿No? Tiene que poner sí o no. Entonces, si ganaba el sí, pues se respetaba el sí. Si ganaba el no, se respetaba el no. Ese es lo ideal de un referéndum, ¿no? También los referéndums se podían haber realizado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, a nivel municipal, de consulta directa, ¿no? De esta forma, en este caso, el referéndum es un instrumento democrático que tendría que usarse bastante para determinar, ¿no?, si es que un presidente se puede quedar o no se puede quedar, ¿no? Y de esta forma también podemos ver que no hubo algunos gobiernos, ¿no?, no respetaron la decisión del pueblo a través de los referéndums de quedarse o no quedarse en el gobierno, ¿no? Pero eso ya es un tema político que no vamos a venir a politizar actualmente. Sin embargo, valga la aclaración como experiencia propia que nos sirve a los bolivianos, ¿no? Los referéndums tienen que ser vinculantes y tienen que respetarse en su decisión, ¿no? Ahora otra cosa que me digan, no, pero es que había corrupción, había fraude, esto, lo otro. Bueno, actualmente estamos en esa diatriba, ¿no?, de que si hubo o no hubo, y que si hubo o no hubo golpe, tata. Eso lo dejamos al aire, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que es el siguiente presidente, que es el presidente Eduardo Rodríguez Belcé. Pero hacerles una aclaración, ¿no? El último gobierno que tuvimos, digamos, fue el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, que como saben se escapó, ¿no? Luego tuvo que entrar Carlos de Mesa, y Carlos de Mesa, pues, dijo, yo no me voy a quedar en la presidencia ni me voy a repostular, ¿no? Y entonces él dijo, voy a convocar, voy a denunciar antes de que el señor Eduardo Rodríguez Belcé convoque a nuevas elecciones. Y es así que Eduardo Rodríguez Belcé es un gobierno de transición, ya es un gobierno de transición que gobierna desde 2005 hasta 2006 para convocar a elecciones. Rodríguez Belcé nació en Cochabamba el 2 de marzo de 1956. Fue nombrado presidente el 9 de junio del año 2005, tras la renuncia de Carlos de Mesa Gisbert y la sucesión de Orlando Bacadíes, presidente del Senado, y de Mario Cosío, presidente de la Cámara de Diputados. Y concluyó su mandato el 21 de enero de 2006. Bien, ¿en qué consiste, no? Que este gobierno viene a ser, como muchos gobiernos, un gobierno de transición. Obviamente que Eduardo Rodríguez Belcé, ¿no?, en este caso, se constituye en un presidente que tuvo una cosa muy sobresaliente en lo que vino a ser la representación diplomática ante la Corte de la Haya por la demanda marítima, ¿no?
Él fue un subcontralor de servicios legales de la Contraloría General de la República, asesor general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, coordinador residente del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que en ese entonces, pues obviamente, había, ¿no?, los famosos tratados de extradición que eran muy cuestionados y que en ese entonces, pues fácilmente podría, ¿no?, en este caso, un delincuente que venía del Brasil o de otros países que acogerse al país como refugiado, ¿no?, o simplemente venir acá como anónimo, y de ser sorprendido, pues no había tal vez ningún derecho, ¿no?, de sufrir una extradición si es que el país de Brasil no lo demandaba. Entonces, eh, en este caso, la prevención del delito y tratamiento del delincuente fue precisamente a nivel transnacional, entre frontera y fronteras, ¿no? También Belcé fue un gobierno de transición. En su gobierno convocó a comisiones nacionales para el 18 de diciembre de 2005 y actualmente defiende la causa marítima en la Corte Internacional de la Haya. Es así que podemos decir que ya no está en ese cargo porque ya terminó el caso de la Corte Internacional de la Haya, ¿no?, hace más o menos durante el gobierno de Evo Morales, si no me equivoco, el 2017 o 18, donde ya hubo la decisión de la Haya, ¿no?, de que le dieron la victoria a Chile por la demanda marítima y todo se quedó así. Sin embargo, aún se puede, ¿no?, hacer nuevamente un reclamo ante la Corte de la Haya de las reivindicaciones marítimas, pero bueno, creo que actualmente nadie está dispuesto a poder perder su tiempo, ya que Bolivia requiere, digamos, un cambio, ¿no?, en el timón de la política para poder encarar realmente lo que viene a ser el manejo económico, más que todo. Bien, entonces ahí está Rodríguez Belcé, que entrega el mandato al ganador de las elecciones, ¿no?, del 2005, a Juan Evo Morales Ayma, que también fue, bueno, no recuerdo bien, pero fue también una victoria que no se la esperaba del movimiento al socialismo, ¿no? Que además recibió el apoyo del jefe del movimiento Sin Miedo, que era el señor Juan del Granado, ¿no?, el famoso abogado, que fue alcalde también, pero que se lo conoce por haber metido a la cárcel a García Mesa, ¿no?, por todo lo que hizo este señor Mesa, García Mesa, durante su gobierno desde el año 81, 80-81. Bien, es que Juan Evo Morales o Evaristo Morales Ayma, ¿no?, nació en Orinoco, Oruro, el 26 de octubre de 1959, fue electo democráticamente y asumió el cargo el 20 de enero del año 2006. Posteriormente logró su reelección el 22 de enero del 2010 y el 12 de octubre de 2014, ¿no? Bueno, ahora ya no continúan el ejercicio, ustedes ya saben un poco de la historia, o vamos a hacerle un poco de recuerdo, ¿no?, a los que tal vez como el señor Evo Morales tuvo problemas en su última gestión. Bien, si alguien, ¿no?, me preguntó cuál fue el presidente que más tiempo duró, no fue Víctor Paz, no, yo no les he dicho que fue Víctor Paz solo el que duró más tiempo, ¿no? Lo que dije en la pregunta estaba, ¿cuál presidente estuvo por más gestiones presidenciales en la presidencia, ¿no? Fueron dos, ¿no? Víctor Paz Tensoro y José Ignacio Velasco, ¿no? Dos presidentes que ambos tienen 4 gestiones cada uno. Sin embargo, el gobierno que duró más tiempo en la silla presidencial fue Juan Evo Morales Ayma, ¿no? Hagan el cálculo del 2006 al 2019, sale casi 14 años, ¿no? Casi 14 años o más de 14 años, no sé, pero de gestión, ¿verdad? Muy bien, algunos logros importantes de Evo Morales durante su mandato es que recuperó las empresas nacionalizadas por Gonzalo Sánchez Lozada, ¿no? Estas empresas privatizadas que bien dejaron de ser hace 2 años, 3 años, ¿no?, de ser productivas, ya que había, ¿no?, conocieron los inversionistas de que iba nuevamente a haber una política, ¿no?, de cambio de timón, recuperando las empresas estatales. Es que los inversionistas transnacionales ya no quisieron invertir más en las empresas estatales porque sabían que se venía una nacionalización, ¿no? O podemos decir una recuperación de las empresas privatizadas. Puso en marcha el proceso de alfabetización que era necesario para poder, ¿no?, llevar a cabo los proyectos educativos a las personas que no sabían leer, ¿no? Aproximadamente se sabía que el 67% de alfabetismo contra el 30 y pico 33% de analfabetismo, lográndose, ¿no?, un nivel de alfabetización del 92% o 93%
cuando concluyó esta famosa marcha o marcha de la alfabetización, ¿no? O procesos de alfabetización, donde precisamente se dieron logros importantes para el sector rural, campesino y de las provincias, ya que ellos no podían, no sabían leer una carta, una consigna o un mensaje, y es que fue muy importante poder alfabetizar a las personas que demandaban, ¿no? Poder leer, y a causa del trabajo o la falta de empleo, o no habían escuelas en sus regiones, pues se quedaban como personas analfabetas, ¿no? Emprende una campaña contra la prohibición de la FIFA de jugar partidos de fútbol por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, cosa que en primera instancia fue rechazada por la FIFA, ya que se demostró, ¿no? A nivel médico que los jugadores que venían del exterior a jugar a ese nivel de altura en La Paz sentían algunos síntomas como mareos, ¿no? Dolores de barriga o falta de oxigenación. Pero bueno, solamente era cuestión de una aclimatación y adaptación, ¿no? No es tampoco decir como los argentinos que venían a jugar y aquí se tiraban en la cancha, ¿no? Decían, me estoy desmayando, me estoy muriendo. Teatreros totalmente, ¿no? Totalmente teatreros los jugadores argentinos, pero bueno, esto motivó a que tal vez algunos de esos días, ¿no? Evo Morales se fue con su equipo a jugar a un CESO, ¿no? A un CESO del departamento de Oruro, de La Paz, considerado el CESO más alto de Bolivia. Si no me equivoco fue el Sajama, ¿no? Pero luego también la siguieron las Cholitas, también fueron ahí, ¿no? Si no me equivoco fueron las Bartolinas, ¿no? También a jugar fútbol al pico más alto del mundo para demostrar, ¿no? Que se puede jugar fútbol en esas alturas. Y de todas formas, ¿no? ¿Cuál fue la repudia de las personas que vieron esta muestra tal vez de valentía, pues no de valentía, sino de una muestra de decir que se puede jugar fútbol hasta en la luna? Dijeron, pero los lunáticos podrán jugar fútbol en la luna, y en este caso también los bolivianos podrán jugar fútbol en el Sajama, ¿no? Pero los futbolistas verdaderos no lo van a poder, ¿no? Entonces, fue ese el argumento que pusieron, ¿no? A la FIFA, los que demandaban que se prohíba jugar a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Es decir que esta nueva Constitución Política del Estado, que en 2009 tuvo muchos problemas en su implementación porque había mucha oposición, ¿no? De intereses, obviamente, de lo que venía a ser el famoso, bueno, la presión del gobierno, ¿no? Algunas cosas que se cambiaron en esta nueva constitución, que tuvo que ser aprobada, ¿no? En un cuartel en Sucre, ya que se iba de un lado para otro y siempre andaba perseguida por la oposición, ¿no? Fue una cuestión política que no vale más la pena, digamos, poder charlar o exponer sobre este tema, ¿no? Promulgó la modificación al Código Tributario y a la Ley de Aduanas. Es decir que, en este caso, esta modificación, ¿no? Al Código Tributario significaba que se optimizaría el recurso de captación de dineros por las actividades económicas a través de los impuestos, pero que hasta la actualidad lastimosamente no se cumple, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Podemos ver en el alto comerciantes, grandes comerciantes de material de construcción, podemos ver comerciantes, ¿no? En la misma Buenos Aires, o donde venden pollos, hacen dinero, 2.000, 10.000, 15.000 bolivianos al día y no pagan una factura. Imagínense, vendiendo solamente pollo o vendiendo material, ¿no? Y dicen que están dentro de un régimen simplificado. Esto es una vergüenza. ¿Por qué? Porque ganando bien, ¿no? Se están haciendo la burla de este famoso código tributario, ¿no? De la renta, de impuestos. Porque si bien el Estado podía percibir más recursos, ¿no? Y es que, lastimosamente, ¿no? La gente está acostumbrada en nuestro país a no pagar nada por nada, simplemente a ganar para mí, para mí. Entonces, ¿qué se necesita en la educación? Pues hacer de una educación más solidaria, más comprometida con el desarrollo de su país, para que tomen conciencia de que hay que tributar, ¿no? Hay que pagar impuestos, ¿no? En muchos países de Europa, como en Dinamarca, pues casi el 50% de todos los salarios se va a impuestos y el Estado les devuelve en calidad de vida, ¿no? En todo, ¿no? Hasta creo que el transporte en Dinamarca es gratuito,
¿entiende? Y tiene muchas ventajas en salud y todo. ¿Por qué nosotros no podemos lograr ese nivel de vida reconociendo, ¿no?, que debemos aportar con un dinero justo al Estado, pagando impuestos justos, ¿no? Y eso es lo que nos falta actualmente, ¿no? Si lloran, ay, soy pobrecito, no voy a poder, ¿no? Pero ahí están ¿dónde estás pobrecito? Ahí está tu tiendota que tienes, ¿dónde está tu frial? Allá tienes tu hija, tiene otro frial allá. Luego allá tienen tiendas de abazotes, tiendas de material de construcción y no quieren pagar un centavo bueno, sí pagan, ¿no? Algo insultativo, podemos decir, ¿no? El famoso régimen simplificado, cada 2 o 3 meses, creo, cada 2 meses, 80 pesos, 90 pesitos, 120, ¿qué es eso, no? Para alguien que está manejando dinero a nivel de empresas. No es justo, ¿verdad? Muy bien, la famosa ley de aduanas que también regulariza lo que viene a ser la introducción de mercadería al país, ¿no? Más que todo mediante el contrabando. Bueno, una ley que está recién poniéndose en vigencia, ¿no? Con fuerte rigor, ya que en gobiernos pasados, pues simplemente era, ¿no?, una ley que demostraba que tenía algunas falencias. Se establecieron bonos también a favor de los niños y de las mujeres embarazadas, el famoso bono Juancito Pinto, ¿no?, que ya era un proyecto de gobiernos anteriores, pues también se puso en vigencia con Evo Morales y el famoso también ya implementó él, ¿no?, como novedad el famoso bono a las mujeres embarazadas. ¿Cómo se llama ese bono? No recuerdo bien. Ahorita no recuerdo. Bono Juana Zurduy, si no me equivoco. No sé qué se llama el bono de las mujeres, las madres solteras o embarazadas, ¿no? Que por cada hijo que tengan van a recibir un bono, ¿no? Bien, también en esta cuestión de lo que es la parte de gestión gubernamental, no solamente también muchos dicen, ¿no?, lo acusan de que se dedicó a construir canchitas, evidentemente, ¿no? Canchitas por aquí, canchitas por allá, un poquito descuidando lo que fue la creación de hospitales. No solamente, señor Evo, se trata de crear, ¿no?, construir la infraestructura de hospitales, sino que necesita un hospital, necesita maquinaria, personal, ¿no? Y por lo general el gobierno de Evo no pensaba de los recursos humanos mucho, ¿no? Pensaba que creando un hospital o construyendo un hospital ya estaba, ¿no? Ya estaban los cimientos, obviamente. Pero ¿qué es lo principal para que funcione un hospital? Pues es presupuesto, ¿no? Tecnología, personal capacitado, y eso no hubo durante el gobierno de Evo Morales, aunque ya dio el primer paso, ¿no? También creó la ABE, la Agencia Espacial Boliviana, que era una agencia que en este caso tendría que haber sido, ¿no? Todos se alegraron, ¿no? Por fin vamos a tener internet gratuito, ¿ya? Vamos a tener comunicaciones gratuitas en toda Bolivia, ¿verdad? ¿Pero qué pasó, no? Se puso un satélite de 450 millones de dólares, se puso en órbita y desde China, y eso que también costó, ¿no? Aparte de los 450 millones, costó también un dinerito poner en órbita el famoso satélite, que por un tiempito, creo que unos 3, 6 meses, estuvo desaparecido de la órbita, los recuperaron, pero ¿a quién sirve de beneficio un satélite? Tupac Katari, si no me equivoco, ¿ya?, que tendría que servir a todo el pueblo boliviano. No, ¿verdad? No hubo tal famoso internet gratuito, ¿no? Tampoco esperemos cosas gratuitas, ¿no? O sea, bien ahorita, digamos, es accesible el internet, aunque es de pésima calidad, les digo, pero en ese entonces, pues había la intención de crear, ¿no?, un satélite para que toda Bolivia se beneficiase de la conexión gratuita a internet. Entraron en escena las empresas, ¿no? Las empresas tanto privadas como estatales como Entel. ¿Cómo va a poner eso? Nosotros nos va a quitar nuestro ingreso, nuestros salarios. Pobrecitos vamos a ser. ¿Qué pobrecitos? Están ganando unos salarios tremendos en Entel, ¿no? Ahora mismo, imagínense cuántas tarjetas se venden solamente al día. Tarjetas de Entel, tarjetas de Tigo, ¿no? Y dan un mal servicio con cortes. Cuando con ese dinero ya debían implementar un sistema tecnológico de fibra óptica en el Internet para que sea rápido y veloz. No, a nosotros no nos conviene, ¿no? Porque tenemos nuestra escala de precios donde si quieres un poquito más de banda ancha te va a costar más, ¿no? Un poquito más te va a costar un poquito más, ¿no? Así tú vas a elegir. Mentira, pues entonces, porque si hubiera solamente una fibra óptica, sería una sola banda de ancho, ni siquiera garantiza eso, ¿no? Porque la fibra óptica no necesita un ancho de banda, simplemente se pone la fibra óptica y es veloz, ¿no? Es totalmente una descarga de una película, de un juego, de lo que sea, un documento, así en milésimas de segundo, ¿tá? Descarga. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé, me han comentado, ¿no?, de que en otros países, pues el internet es así, es veloz y barato, ¿no?
En Europa, por ejemplo, el internet más barato vale 15 euros mensuales, que es velocísimo. Puedes ver cualquier cosa con eso, ¿no? Puedes descargar a la vez que estás descargando, ver películas o hacer muchas cosas, ¿no? Sin estamos un poco dejando tomar el pelo con las empresas de comunicación, ¿no? Es la verdad nomás, y al que le toque el guante, que se lo chante, porque actualmente mucha gente está descontenta con el servicio de Tigo y todo eso, ¿no? Con los famosos paquetitos que no nos alcanza para nada y tenemos que pagar nosotros cada vez como un mercado, ¿no? Un mercado como mercaderes tenemos que estar ahí comprando, siendo que podíamos tener, como en otros países, directamente, ¿no? Pagar un solo mes y tener todo el Internet de buena calidad. Bien, vamos a pasar entonces, como les dije, en este caso, ¿no? Se dejó convencer Evo Morales tal vez con los intereses de las empresas estatales y privadas para que el Internet solamente se restrinja al campo, ¿no? Algunas personas del campo, dicen de la provincia, pueden tener acceso a este satélite Bocatalí para poder comunicarse mediante sus aparatos, pero donde no hay cobertura, ¿no? Obviamente, donde no hay cobertura, sí. Bien, igual lo mismo ocurrió con el teleférico, ¿no? Es una cosa para negar, ¿no? Si bien la idea del teleférico es una excelente idea que puso el gobierno de Evo, pues lastimosamente los teleféricos no cumplen socialmente, ¿no? Con la demanda de transporte, ¿ya? En Bolivia, ¿por qué? Pues nuevamente vienen los choferes y les dicen, no, si tú creas eso, no te vamos a apoyar, ¿no? Si tú creas estos teleféricos con precios baratos y con nuestras rutas, pues vamos a retirar nuestro apoyo de tu gobierno, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, los teleféricos tuvieron que hacerse con líneas totalmente, digamos, alejadas, fuera de la necesidad, digamos, de la demo, que no baje. ¿Por qué? Porque ahí nos está haciendo precio. Nosotros somos choferes, tenemos varias familias, tenemos varias mujeres, tenemos varios hijos, tenemos que pagar. Ah, entonces, ¿para quién gobernó el presidente? ¿Para esas minorías o gobierna para las mayorías, verdad? Entonces, digamos, la tarifa del teleférico debía ser mínimamente digamos, unos 50 o 2 bolivianos, que sería bien aceptado, ¿verdad? Y así haría una competencia sana con los minibuseros, ¿verdad? Pero como no les gusta eso, ¿no? Ah, entonces tenemos que hacer problema, ¿no? Tenemos que amenazar todos para que no haya un buen servicio de teleférico. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente, bueno, al siguiente gobierno, que a muchos no les va a gustar, ¿no? Lastimosamente a muchos de ustedes no están de acuerdo, pero nosotros podemos decir, no, no estoy de acuerdo con, por ejemplo, con todos los presidentes que hubieron desde la fundación de Simón Bolívar, no estoy de acuerdo con Pedro Blanco, no estoy de acuerdo con este señor Velasco, no estoy de acuerdo con Uvance, no estoy de acuerdo ni con Tomás Frías, y entonces si no están de acuerdo, también no estarían de acuerdo con Yanine Áñez, ¿no? Que fue una presidente que entró podemos decir, por vía constitucional, una sucesión constitucional, al haber denunciado esta señorita, también que era media así, ¿no? Media fifi, que se llamaba, la presidenta del Congreso, no me acuerdo bien, que era del MAS, ¿no? Que le correspondía, le habría tenido que corresponder, ¿no? Cuando renunció Morales y Pinera a la vicepresidencia y presidencia, pues le correspondía a ella la presidencia, pero como era del MAS y tal vez decía, ah, no, yo me voy a quemar, entonces mejor me salgo, me voy a mi tierra y ahí tranquilita nomás espero, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces subió Yanine Áñez Chávez, nació en San Joaquín, en el Beni, un 13 de junio de 1967. Es una abogada, presentadora de televisión y política boliviana. Bueno, por esa vía también muchas políticas mujeres entraron, ¿no? Por ser agradables a la vista, tener buena presencia, por ser mises, ¿no? Por ser presentadores de televisión y ser tal vez una política boliviana, no podemos desmerecer que fue abogada, no se distinguió como abogada, fue miembro de la bancada, no sé si no me equivoco, de que fue el de la oposición contra el movimiento al socialismo, ¿no? 66ª presidenta de Bolivia, pero que en este caso, constitucionalmente, su puesto lo tomó, no fue que hizo ningún tipo de golpe de Estado, ¿no? Podemos decir que si bien para muchos es un golpe de Estado, no podemos decir ahorita no, se van a poner a discutir, a pelear o a insultar, ¿no? Pero en este caso, lo que sí podemos decir que no fue, digamos, una vía ilegal que tomó la presidencia. Si bien para muchos fue inconstitucional, ¿no? Ya desde antes de la denuncia de Evo Morales, porque
hubo un periodo de vacío de poder, ¿no? De anarquía, que se dice, creo que si no me equivoco, fue de 2 o 3 días, ¿no? Donde pudiese haber ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, tal vez, ¿no? Pero como las Fuerzas Armadas no querían meterse mucho en lo que es la vida política, es que esta señorita o señora, ¿no? Esa doctora, que se llama Yanine Áñez, asume la presidencia por sucesión constitucional el 12 de noviembre de 2019, tras la denuncia de Evo Morales. No solamente la denuncia de Evo Morales, sino también de García Lineras y de la famosa presidenta del Congreso, ¿no? Sino Adriana Salvatierra, si no me equivoco, que denunció. Entonces, ¿quién entonces sería cargo? A ver, todos se miraban, ¿no? Y al que se atreva a tomar la presidencia, a eso lo vamos a tildar de golpista, ¿no? Entonces, ahí estaban los congresistas esperando a que alguien dé el primer paso. Lastimosamente fue una mujer, Yanine Áñez Chávez, ¿no? Puso el pie y dijo, yo voy a ser la presidenta y, de la derecha, ¿no? Uf, entró con la Biblia, ay, no, no nos conviene. Bueno, ya, entró a la presidencia, ¿no? Pero ella tenía que haber convocado elecciones en su segundo día de mandato, ¿no? También un poco se dejó llevar, ¿ya? Porque siendo una presidenta de transición, y esto que es folclórico, es tradición en Bolivia, ¿no? Debía haber convocado rápidamente a elecciones, ¿no? Pero como la cuestión estaba un poco caliente por el famoso fraude y todo eso, entonces seguramente ella habrá pensado, vamos a esperar un poco que se calmen las aguas y luego vamos a convocar. Además fue una situación, ¿no? Muy triste, que vino el COVID, la pandemia, ¿ya? Muy bien. Es la segunda mujer en la historia de Bolivia en alcanzar el cargo de presidente después de 40 años, luego de Lidia Gueye Tejada, ¿no? Eh, el 13 de noviembre nombró a 11 de los 20 ministros que conforman el Gabinete de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Áñez, quien tiene control sobre la policía y las Fuerzas Armadas como presidenta, hizo también modificaciones en la cúpula militar del país, lo que a muchos militares, como por ejemplo el famoso Kaliman, ¿no? Tuvo que salir a Estados Unidos. Sus ministros principales incluyeron empresarios prominentes de Santa Cruz de la Sierra, que tal vez eso no les gustó un poco, digamos, al anterior gobierno, ¿no? Está entrando nuevamente la oligarquía cruceña, se va a querer apropiar del poder del gobierno, ¿no? Los nombramientos posteriores de los puestos restantes incluirían a 3 miembros indígenas, ¿no? Es decir, el último gabinete de Morales simplemente había tenido a 2 personas como miembros de su, en este caso, de su gabinete. Bien. Se presentó entonces la emergencia sanitaria ante el COVID-19 y eso fue lo que la puso a prueba como gobierno, ¿no? El 10 de marzo de 2020 se confirmaron los 2 primeros casos de coronavirus en Bolivia y se iniciaron las acciones tendientes al control de la epidemia. Inicialmente se establecieron algunas medidas restrictivas, ¿no? Y el 21 de marzo se decretó la cuarentena total. El 28 de mayo se estableció la famosa flexibilización de ciertas actividades, dando inicio a la llamada cuarentena dinámica, que luego fue extendida en una primera instancia hasta el 31 de julio de 2020 y luego hasta fines de agosto del mismo año. Evidentemente, ¿no? Le tocó vivir, ¿no? Etapas difíciles a la presidenta Yáñez cuando vino esta famosa pandemia, ¿no? Que nos azotó a principios del año 2020, donde muchos estudiantes fueron al colegio, creo que 1 o 2 semanas, y luego tuvieron que regresar a sus casas, ¿no? Dictándose esta famosa cuarentena, ya que hubieron 2 personas, ¿no? Si bien Bolivia hubiese sido un país seguro como Costa Rica y Salvador, que hicieron buenas gestiones del COVID en sus países, pero en nuestro país no hubieron 2 personas irresponsables, ¿no? Esas 2 señoras que entraron, una que venía de Chile, que estaba en contacto con comerciantes chinos allá en Iquique, se vino de Chile por Oruro, vino a Oruro y ahí la dictaron, ¿no? Un caso de coronavirus, sabiendo ella que estaba con síntomas. Contagió, no sé si lo hizo de mala intención o no. Lo mismo puedo decir de la otra señora que, si no me equivoco, se vino de Italia, ¿no? Cuando ya en Italia estaba muriendo mucha gente por COVID, se vino de Italia a Santa Cruz y también provocó igual una ingente cantidad de fallecidos. Y bueno, lastimosamente nuestro pueblo, ¿no? Somos así a veces, ¿no? Un poco malvadosos, podemos decir, en cuestiones de sanidad, ¿no? Pudiendo haberse
evitado mayores muertos en nuestro país, haciendo un control, entrando realmente con el control que se debería, ¿no?, haber hecho y que se estaba implementando, ¿no? Durante el gobierno de Áñez se implementó una medida de control de ingresos de extranjeros y de gente que regresaba del exterior y tenían que haber entrado en una etapa de cuarentena antes de pisar cielo o del suelo boliviano. ¿Cómo habrán entrado esas dos personas, no? Yanine Áñez fue cuestionada por las decisiones adoptadas para enfrentar la famosa crisis sanitaria, que entonces, ¿no?, se hizo un pedido a España de unos famosos respiradores, ¿no?, que no sabían cómo se manejaban ni había el personal, ya que España en ese entonces estaba también peor atravesando, ¿no?, una crisis por la pandemia, donde cada día pues estaba en la punta, ¿no?, de las muertes España en un momento, luego de Italia, luego pasó a ser Estados Unidos, la India, Brasil, ¿no? Pero en este caso, los respiradores no sirvieron para mucho, para poder paliar la emergencia. Si bien mucha gente estaba muriendo ahogada porque no podían respirar, ¿no? Es que el COVID pues atacaba así, de esa forma, ¿no? Era el asesino silencioso que se entraba a los pulmones y causaba una situación, ¿no?, de defensa excesiva del cuerpo humano, del sistema inmunitario, que evitaba el poder respirar bien. El 9 de julio de 2020, Yanine Áñez confirmó por medio de su cuenta de Twitter que había sido diagnosticada con COVID-19 en medio de la pandemia de enfermedad por coronavirus en el país, ya que como gobernante pues declaró, ¿no?, que había sido contagiada y por tanto fue internada por unos días para que se le pase. Y obviamente que mucha gente también salió sana y salva, ¿no? Los que más sufrieron fueron las personas mayores de 50 años, ¿no?, incluso 40, 45 años, que murieron a causa del descuido también, ¿no? Y muchos que no creían y no creían en las medidas restrictivas también asumieron con su vida la responsabilidad de no tomar en cuenta las medidas sanitarias y en este caso no, aún no se habla, ¿no?, de la bioseguridad, pero en sí eran medidas de bioseguridad, ¿no? Actualmente cumple una condena Yanine Áñez por 10 años por temas políticos. Bien, ahí terminamos entonces lo que fue la gestión de Yanine Áñez. Vamos a ir terminando toda la sucesión de presidentes con el actual mandatario, que es el señor Luis Arce Catacora, ¿no?, que él es paceño, nació el 28 de septiembre de 1963 en la ciudad de La Paz. Su padre fue Carlos Arce González, quien era profesor, y su madre también, Olga Catacora, también era profesora. Arce se crió en una familia de clase media. Comienza sus estudios escolares en el año de 1968 y sale bachiller el año de 1980 en su ciudad natal. Continuó con sus estudios superiores, ingresó a estudiar en el Instituto de Educación Bancaria, IDEB, que está en Miraflores, de la ciudad de La Paz, y se graduó inicialmente como contador general en el año de 1984. Ya 2 años después, en el año de 1986, Arce ingresa a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés y se titula como economista de profesión en el año de 1991. Entre los años 96 y 97 obtuvo un máster en Ciencias Económicas, magíster, ¿no?, pero un máster o magistrado, ¿no?, magisterado en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick, en la ciudad británica de Coventry. Y es donde precisamente esto le serviría para poder conocer los manejos de la cosa pública, ¿no?, de la administración de la economía, que por mucho tiempo fue ministro de Economía, ¿no?, de Evo Morales, y tuvo que viajar por una enfermedad al Brasil, se tuvo que ausentar por muchos meses, ¿no? Es doctor honoris causa de la Universidad de los Andes y de la Universidad Privada Franz Tamayo. Bien, ahí tenemos entonces, vamos a ver algunas cosas que está logrando o logró, ¿no?, durante su gestión. El 8 de noviembre del año 2020 asume como presidente de Bolivia junto con su vicepresidente David Choquehuanca, estrenando una nueva banda presidencial que incluye el escudo de Bolivia, la huipala, la flor de patujú y la cantuta. La política exterior, ¿no? En política exterior destituyó las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y desconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ya que la anterior presidenta, ¿no?, Yanine Áñez, había hecho todo lo contrario, ¿no? Desconoció a Nicolás Maduro y desconoció a Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela.
En cambio, él se hace esta medida y más bien se conoce a Nicolás Maduro y desconoce a Juan Guaidó, ¿no? Como presidente de Venezuela. Asimismo, retomó relaciones con la República de Irán. Esto de las relaciones con Irán, pues es algo político a nivel internacional, ¿no? Ya que Janine Áñez también había procurado establecer relaciones nuevamente diplomáticas con Estados Unidos en su breve mandato, y es que cuando asumen la presidencia Arce, pues deshace esas relaciones y retoma las relaciones con Irán, ya que Irán es enemigo de los Estados Unidos, ¿no? A nivel político. Anunció que Bolivia retornaría, ¿no? Su participación en los grupos de la Alianza Boliviana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que no sé si seguirá con la sede en el Chapare o no, ¿no? Que tenía su sede en un edificio del Chapare. Luego, ¿cómo fue la gestión del COVID-19 del presidente Arce, ¿no? El 30 de diciembre de 2020, el gobierno de Luis Arce firmó un contrato con el gobierno de Rusia para la compra de 5,2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5, que era la vacuna original Sputnik, ¿no? Porque había otras Sputnik que no eran originales. Por ejemplo, la vacuna argentina, que también tenía el nombre de Sputnik, que era una versión, ¿no? Como la Coca-Cola. La Coca-Cola se fabrica en Estados Unidos, pero en otros países también se fabrica Coca-Cola, ¿no? Igual, la Sputnik en Argentina no era tan efectiva como la original, que era la Sputnik rusa 5, desarrollada por el Instituto de Investigación Epidemiológica de la Unión de Rusia, el Instituto Gamaleya, ¿no? Con el objetivo de inocular a alrededor de 2,6 millones de personas, que consta de 2 dosis por persona. El costo total de la adquisición fue de más o menos 49,4 millones de dólares, siendo el precio de cada vacuna más o menos aproximadamente de 9,5 dólares por unidad, ¿no? Los que se pusieron esta vacuna, pues fue una vacuna bastante efectiva, ¿no? Aunque te dejaba 2 días en la cama, pero significaba que era una vacuna bastante efectiva contra cualquier tipo de COVID conocido hasta el momento, ¿no? Porque luego surgieron nuevas versiones, como se nuevas variantes, ¿no? Del COVID, con Omicron o no sé qué otro tipo de nombres que ustedes deben conocer, que surgieron, que muy probablemente muchas de las vacunas no eran, digamos, inmunes a estas nuevas versiones de COVID, ¿no? También una vacuna bastante efectiva fue la vacuna de Johnson y Johnson, que en Estados Unidos pagaban por ponerse esa vacuna, ya que era una de las más efectivas, ¿no? Sin embargo, llegó a nuestro país, políticamente fue, digamos, defenestrada, ya que era de los Estados Unidos y se prefirió por la vacuna Sputnik 5. Como les dije, ¿no? Las variantes de Sputnik, que eran las no originales, no tuvieron la misma efectividad de la Sputnik 5 en muchos países, en Europa y también en Argentina, en México, en otros países, ¿no? Arce mencionó que las vacunas serán totalmente gratuitas para toda la población boliviana. Ante las dudas expresadas, cuestionamientos y críticas hacia la vacuna de origen ruso por parte de algunos sectores de la sociedad, y que dijeron que era una vacuna que muy probablemente provocaría algunos síntomas mortales, ¿no? El gobierno señaló que la aplicación de la vacuna sería decisión voluntaria de cada persona y no sería obligatoria, ¿no? Eso sí, dijo, pero aún, o bien, como cuando dice eso, pues es lo contrario, ¿no? Cuando tienes que ir a una institución, o bien hospital, o tienes que hacer alguna gestión administrativa, pues su vacuna, ¿no? Su carnet de vacuna o esto, ¿no? Con eso que te creencia, que es obligatorio, ¿no? Especialmente si quieres viajar y sacar viajar o sacar un pasaporte, igual, su vacuna, ¿no? Entonces la vacuna de alguna forma es obligatoria, ¿ya? Pero en otras formas, si no quieres vacunarte, pues no te atengas a las demandas del servicio funcionario, ¿no? Del funcionario, ¿no? El 28 de enero de 2021 ingresó a Bolivia el primer lote de 20,000 vacunas de la Sputnik 5 al país, y en este primer lote, ¿no? Muchas personas se peleaban por la Sputnik 5, ¿no? Pero llegó también la vacuna de la China, la Sinopharm, que también tenía un efecto, digamos, bastante interesante, ¿no? En las personas, es que las personas se vacunaban con la Sinopharm en 3 o 2 dosis y no sentían ningún dolor, ¿no? Y era el mismo efecto que el Sputnik, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a ir viendo en la clase de biología, ¿ya? Entonces,
ahí tenemos la gestión de las vacunas durante el gobierno y ahí terminamos lo que es, en este caso, la elección de los presidentes de Bolivia. Bien, para ir terminando, a ver, ahorita son las 4:30, nos faltaría algo así como 28 minutos. Vamos a responder, ¿no? Algunas preguntitas. Luego les voy a pasar, ¿no? Nuevamente les voy a pasar las, las diapositivas para los que no tienen, ¿no? Las dos diapositivas, ¿ya? O sea, tanto la primera parte de los presidentes como la segunda parte de los presidentes. Ya las dos partes las vamos a pasar y también las preguntas. Bien, vamos a empezar entonces con estas preguntas de examen. Ya saben cómo participar ustedes, levantando la mano, ¿no? Según lo que diga yo, A, levantan la mano, B, también levantan la mano, ¿ya? Por favor, no, en el chat también pueden hacer 1A, 1B, ¿no? Pero cuando yo pido la A, ya me están diciendo la 1D, ¿no? En el chat. Es para ir en orden, pues iremos por orden para todos, ¿ya? Muy bien, primera pregunta, ¿no? ¿En qué departamento se halla la provincia José Miguel de Velasco en honor al cuarto presidente de Bolivia? La pregunta creo que está fácil, ¿no? ¿En qué departamento se halla la provincia José Miguel de Velasco en honor al cuarto presidente de Bolivia? Levante la mano los que están de acuerdo por el inciso A o pongan en el chat 1A, ¿ya? Así vamos a hacer. Muy bien. Por el A, levante la mano por el inciso A. Ya. Tenemos a Camil Molina, Steve Cebollo, ¿qué más? Y no sé qué más, ¿no? Daniel, muy bien. Y también tenemos a Naye Aiza y también a Luz. Gracias a los 5. Pueden bajar la mano todos. Bajen la mano. Ya. Ahora, levanten por el inciso B. Por el B, levanten la mano. Tenemos a Daniela Zamos, a Mayra, a Brisa, por el B, o sea, Santa Cruz. Ya. Tenemos 22 participantes que han levantado la mano, que son rápidamente Mariela Gallardo, Lucana Fabricio, Diego Mamani, Dana María, Cris Gómez. También está Steve Cebollo, Nicole Lucas, Evelyn, Berta, no sé qué, Luz Nicole. Ya tenemos también María, Iván, Ivy, Carla, Melanie, Patricia, iPhone. Son como 27. ¿Ya? Nayeli, Saúl, Cristina, Belén, Milenka, Karen, Jimena, William Zut, Mateo, Carla, Melanie, Patricia. Muchas gracias a todos. Pueden bajar la mano por el inciso C. Bien, ahora levanten la mano por el D, por favor, por el C, perdón, por el inciso C. Levanten la mano por el C. Tenemos por el C A. ¿Quiénes son por el C? ¿Nadie? Nadie por el inciso C. Inicial tampoco. Ya, tenemos a Yana. Yana. Y también a nadie más. Hay un chat también por el inciso C. Tenemos a López Aguise, Alejandra. Gracias. Y hasta Catherine también, ¿no? Muy bien. Ahora por el D. Levanten la mano por el D. Por el inciso D, levanten la mano. Tenemos a L, que nos identifica. Identifíquese, no tienen un puntito, un número, un modelo de celular. Tal vez no tenemos que hacer valer, ¿no? Pero en este caso, póngale un nombre valedero, que sea el nombre de ustedes, ¿ya? ¿Quién más? Aparte de L. Ya, gracias por su participación. Vamos a dar la respuesta de la pregunta número 1, ¿no? Como ustedes la mayor parte han respondido bien, inciso B, Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz es la respuesta correcta, ¿ya? Anoten 1B. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 2. ¿Con cuántas provincias o departamentos nació Bolivia? Tenemos 4 opciones: La Paz, Pando Alto, Perú; B, Cochabamba, Charcas, Chuquisaca, Tarija; C, Sucre, Potosí, Santa Cruz, Oruro; D, Potosí, Charcas, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Muy bien. Levanten la mano por el inciso A. Levanten la mano por el A. Levanten la mano por el inciso A. O chaten. Póngale 2A, ¿no? Bien. Por el B. Levanten la mano por el B. Inciso B. Ya, Camil Molina, Carla Brisa, Grace, ¿quién más? Shirley. Ya, gracias a los 4. Pueden bajar la mano. Muy bien, en el chat tenemos por el B a María, a Rocío y a Lucy, perdón, ¿no? Lucy,
también a Aley López Aquise. Ya, muy bien. Janet también está, Mar Mendoza Ruiz. Gracias a todos, bajen la mano. Ya, ahora sí, ahora levanten la mano por el inciso C. Por el C. Levanten la mano por el C. Williams, Patricia, Adriel, Belén por el C. Steve, Rocío en el chat y también Candy. Gracias a todos, Nayen, por el C. iPhone, Belén, Adriel, ¿no? Gracias, pueden bajar la mano. Gracias, ahora levanten la mano, por favor. Levanten la mano. Un momentito, a ver. Ya tenemos a Luz, Daniela, Burgos, Jimena, Lady, Steve de Boyle, ¿no? Ivy Burgos, ¿no? Gracias. Y tenemos acá por el D, 2D. Tenemos a Mayra, Alejandra, Grace. Bueno, Grace por la C. Mayra, Alejandra. Y también a Rocío Peña, Steve de Bollo, Candy Quispe, Aisa Naya, L y todo lo que es, ¿no? No se tienen nombres, así que no puedo decir, ¿ya? Muy bien, gracias a todos. A Emanuel también, ¿no? Steve, Chris, Burgos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora sí, bajen la mano. Velia también y también Jocelyn, por el D. Bien, vamos a dar la respuesta a la pregunta número 2, evidentemente. La respuesta verdadera es el inciso D, ¿no? El inciso D, anótense D. Potosí, Charcas, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Ya, esa es la respuesta correcta. Bolivia nace con 5 departamentos, ¿no? Antes decían provincias, pues dejan de ser provincias, son departamentos, ¿no? Potosí, Charcas, que ahora actualmente es Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Pero, bueno, Oruro luego nace, se desprende de Potosí y sale como departamento independiente también, ¿no? Muy bien. 1, 2, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Durante qué gobierno se dictó la primera ley de imprenta? Pregunta número 3. ¿Durante qué gobierno se dictó la primera ley de imprenta? Levanten la mano por el A, por favor. Levanten la mano por el inciso A. Dana, Mariela, Gallardo, Steve, Brenda. Gracias a los 4 y también a Ivy Burgos. Levantan por José María Chá. También Koch y Williams, ¿no? Muy bien, gracias. Pueden bajar la mano todos. Muy bien. En chat tenemos también en este caso, a Lucy. Ya, a Lucy nomás. Muy bien. Por el B, José María Linares. Levante la mano de la pregunta 3. 3. Grace. ¿Quién más? Y también en chat tenemos por el 3, tenemos a Cristina y a Lucy. Muy bien. Gracias. Y Camil Molina y Grace. Gracias a todos. Bajen la mano. Todos. Gracias. Ahí no. Muy bien. Ahí está todo de César. Muy bien. Voy a volver a abrir. Muy bien, ahora sí. Cualquiera que se sale, ¿no? En el colegio era, ¿no? Voy al baño un ratito y se salen de la sala y vuelven, ¿no? Los niños a cada rato, ¿no? Voy a hacer pis, pero en el Zoom es, ¿no? Algunos van a entrar y yo les he trancado la puerta de la sala, pero bueno, van a tener que tocar, ¿ya? Muy bien. Por el C, Ismael Montes. Levanten la mano. C. Emanuel, Adrián César, Janet, iPhone, Mari Mendoza, Cris Gómez, ya, Milenka, Cintia, Belén, Mayra Alejandra. Gracias a todos, a los 11 que han levantado la mano. Pueden bajar la mano, todos. En el chat no hay nadie. Muy bien, gracias. Ahora por el D. Hugo Vance. Ahora sí levante la mano por el D. Rocío. ¿Ya? ¿Quién más? Por el D. A ver, tenemos a Cintia Cartagena y Brisa García. Cintia Cartagena y Brisa García. Y también Naye Aifta, ¿no? Naye Aifta. Y también Lady Giovanna Manaira o Manaira Adorno. Muy bien. Gracias a todos. María también, Brisa García. ¿Pueden bajar la mano todos? Ya. Ayaviri también dice que es el D.
Vamos a dar la respuesta de la 3. Creo que es fácil, ¿no? La mayor parte contestado bien nomás. La respuesta sería José María Chá, ¿ya? Como presidente, ¿no? En este caso, pero presidente que dictó la primera ley de imprenta, ¿ya? Sí había una ley de imprenta desde inicios del gobierno, pero no se respetaba como su legalidad, ¿sí? Más que todo fue, en este caso, durante este gobierno. Ahora, si alguien me dice, creo que no es José María Chá, sino creo que es el señor José María Linares, ¿no? Que gobernó más o menos por esa época. eh, Tendríamos que tener un sustento teórico, ¿ya? Pero lo que yo sé es que fue José María Chá. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 4. Habilitó los puertos de Tocopilla y Antofagasta en el año de 1871. Habilitó los puertos de Tocopilla y Antofagasta en 1871. Bien, levante la mano por el inciso A, por favor. Levante la mano por el A. Juan José Toses. Levante la mano. Juan José Toses. Ya tenemos a Moisés Lunasco. Ya, gracias, Moisés. También tenemos a nadie más. Gracias. Ahora por el B, Tomás Frías. Tomás Frías, Rocío, Natalie, Camil, Daniela, Alexa, Naire, iPhone, Erika, Luz, Williams y Cook, Luz, Nicole, Kit, y tengo un número más ahí, no voy a leer los que tienen nombre, ¿ya? Erika, muy gracias. Pueden bajar la mano. Pueden bajar la mano todos. Ya. Por el inciso, ahora tenemos el chat acá también, ¿no? 4C, Lucy, gracias. Ahora por el D, Sebastián Agreda. Por el D, ya estamos en la pregunta 4. Emanuel, y también tenemos a Steve Zeboll, gracias. Muy bien, entonces vamos a proceder a dar la respuesta de la pregunta número 4, ¿no? Y creo que está fácil también para ustedes. La mayor parte han contestado bien, ¿no? Habilitó los puertos de Tocopilla y Antofagasta fue el señor Agustín Morales Hernández, ¿ya? Durante su gobierno se habilitaron estos puertos para, en este caso, para poder ser puertos de exportación de los famosos minerales de la plata y otros que estaban siendo explotados en esa época, ¿no? Bien, vamos a pasar, anótense 4C, vamos a repasar desde el principio, ¿ya? Los que no han entendido están preguntando. Él dice 1, 1B, 2D, 3A y 4C. Ahí estamos, ¿no? Bien, 5. Fundó muchas escuelas y colegios de índole religioso, o sea, de carácter confesional. A. Agustín Morales Hernández. B. José Miguel de Velasco. C. Adolfo Vallivian. O D. Aniceto Arce. Muy bien, ahí tienen los 4 datos. Levante la mano por el inciso A, los que están de acuerdo. Agustín Morales Hernández. Esta pregunta la vamos a dejar porque ha habido algunas personas que han observado, ¿ya? Que no fue tal persona, sino fue otra. Bien, pero quiero saber su opinión de ustedes. A ver, por el A está levantando la mano Melina Altamira, Altatuma, ¿no? Alcatuma, por el inciso A, Agustín Morales Hernández. ¿Ya? También está levantando la mano, en este caso, Lucy. Gracias, Lucy. Muy bien, ahora bajen la mano todos, gracias. Por el inciso B, José Miguel Velasco. Tenemos a Melina. Aquí tenemos a otra Melina Alcatuma, Camil, Rachel, Adriel, María, Mateo, Mariela, iPhone, Mateo Flores. Muy bien, gracias a los 8. Pueden bajar la mano todos. Ya, en el chat tenemos B, Ayaviri y Melina. Gracias. Muy bien, pasamos al inciso C, Adolfo Vallivian. C, Adolfo Vallivian. Ya, Adolfo Vallivian. Aramayo,
Natalie. Nataluque, gracias por el C. 5 años. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora vamos por el D. Aniceto Arce. Levante la mano por Aniceto Arce. Dana, Melina, Virburgos, Luis Daza, Brisa García, y Yelinet y Nayeli Quispe. Gracias a todos, a los 9. Pueden bajar la mano todos. Bien. Ahí tenemos entonces las 4 respuestas A, B, C, D. Ahora vamos a proceder a dar la respuesta. ¿Ya? Muy bien, vamos a proceder a dar la respuesta. ¿Cuál sería el presidente que fundó muchas escuelas y colegios? Evidentemente ha habido algunas observaciones, ¿no? Pero ustedes van a poder constatar con las diapositivas que les voy a poder pasar ahora mismo, ¿ya? Y para mí la respuesta es Agustín Morales Hernández y no es José Miguel de Velasco. ¿Ya? Agustín Morales Hernández. Bien, porque Adolfo Vallivian no fue, tampoco fue Aniceto Arce, ¿no? Está entre A y B, ¿ya? Pero para mí es inciso A. Póngale un signo de interrogación sobre el inciso A. Ustedes van a verificar eso. Pregunta número 6. En honor a Tomás Frías Amelier, o Admeler, la universidad que se encuentra en el departamento de, ¿qué departamento? La Paz, Cochabamba, Sucre o Potosí. Levante la mano por el A. La Universidad Tomás Frías. Levante la mano por el A. Por el B, Cochabamba. Ya hay un número, una sigla. Gracias por también Camil Molina. También por el B. Lucy también, ¿no? Luz, gracias. Ahora por el B. Por el C. Por el C, Adriel Milenka, Vira Milenka Castillo, Adriel Cris Gómez. Y también iPhone, Carita y Daniela Zamos. Y aquí tenemos a Grace y a Lucy. Muy bien. Gracias. Ahora por bajen la mano todos, bajen la mano. Ahora por el D. Por el D, Potosí. Tenemos a Mayra, Steve, Luz, Manuel, Luz, Daza, Ibi y muchos otros, ¿no? No voy a poder leer los veintitantos. Iro, Carla, Cristian Segales, en el Steve Zebollo, Melina Alcatuma y Steve también y Melina. Ah, no, es del anterior, perdón. Ya, muy bien. Gracias a todos. Pueden bajar la mano. Muy bien. Evidentemente, la respuesta de la pregunta número 6 es el inciso D, Potosí, ¿no? En Potosí se encuentra la Universidad Tomás Frías Amelie. Muy bien, anótense 6D. Pasamos a la pregunta número 7. En su gobierno se creó la Escuela Militar de Bolivia en el año de 1872. A. Mariano Enrique Calvo. B. Mariano Bautista. C. Tomás Frías. O D. Narciso Campero. Levante la mano por el A. Ya, parece que nadie por el A. Tenemos a Camil Molina. Gracias, Camil. Y en el chat no tenemos a nadie. Por el B, Mariano Bautista. Levante la mano por el B. Grace. Gracias, Grace. Ahora por el C, Tomás Frías. Mariela Gallardo, Steve Zebollo, Manuel, Carla Brisa, Mayra Alejandra, Karen Gómez. Burgos, Iroc, María y Koch, ¿no? Son como 10 o 12 ya son. Gracias a los 12. Pueden bajar la mano todos. Ahora en el chat vamos a ver. Dice Narciso. Ya, también dice 6D. Estamos en la 7 ya, ¿no? Muy bien. Bien, por el D. Levante la mano por el D. Por el D, levante la mano. Por el inciso D de la pregunta 7. Tenemos a, bueno, Cristian Segales, Naisa Isa, Julia Alejo, Mateo Flores, Luis Daza, Lady Williams, etcétera, etcétera, ¿no? Y también Rachel, Dayana. Rachel, ¿qué te parece el nombre? Rachel, ¿no? Muy bonito. Muy bien, vamos a dar las respuestas de la pregunta número 7.
¿no? Y muy pocos han contestado, ¿no? Pero es el señor Tomás Frías, que fue un gobierno civil, que creó la primera escuela militar de Bolivia con la dotación de información y formación en manejo de armas modernas para los cadetes y militares de la Escuela Militar de Bolivia, que en ese entonces se llama pues, ¿no? En la Universidad Mayor de San Andrés, detrás del monobloc. Todo ese edificio pertenecía a la Escuela Militar de Bolivia. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Qué circunstancias históricas dieron el nombre popular al edificio presidencial como Palacio Quemado en el año de 1872? A. Una represión en el centro minero de Catavi. B. Sublevación organizada por partidarios opositores contra Tomás Frías. C. Elecciones fraudulentas. O D. Protesta por el ahorcamiento de Villazuel. Levante la mano, por favor, por el inciso A, los que están de acuerdo por esa pregunta. Tenemos a Alan Joacuti. ¿Quién más? Tenemos también a Steve y Lucy. Gracias. Gracias a todos. Pueden bajar la mano. Ahora por el B. Sublevación organizada por partidarios opositores al régimen de Tomás Frías. Mariana, Mariela, Lucana, Steve, Manuel, Juvelia, Burgos, 17 más, ¿no? Son total, a ver, Grace, Julia, Grecia, Nayeli, iPhone, Erika, Luz, Cristina, Janir Montero, Vania, Karen, Burgos, etcétera, etcétera. Gracias a todos, pueden bajar la mano. Vamos a ver en el chat quiénes son. A ver, 8B. Jocelyn, Steve, gracias a todos. Disculpen si no estoy leyendo el nombre de todos, ¿ya? Porque no da tiempo. Por el C, levante la mano por el C, elecciones fraudulentas, de la pregunta 8. Uy, callados totalmente, ¿no? Parece esto una complicidad, pero ¿será? Ya, gracias. Por el D, protesta por el ahorcamiento de Villazuel. Levante la mano. Cristian Segales. ¿Quién más? Ya, y también Dan. Y Luis Dar. Gracias a los tres. Pueden bajar la mano. Ya, vamos a proceder a dar las respuestas de la pregunta 8. Y evidentemente la respuesta, la mayor parte responde bien, es una sublevación organizada por partidarios opositores contra Tomás Frías al momento de su ausencia. Aprovecharon para crear un estado de anarquía en la Plaza Murillo y entraron, ¿no?, los famosos políticos contrarios a Tomás Frías a incendiar, ¿no?, un acto delictivo de incendio del Palacio de Gobierno en el año de 1872, pero no prosperaron en su intento, gracias a Dios, ¿no? Muy bien, vamos anótense 8B, ¿ya? 8B. Luego, por favor, para los compañeros que se han retrasado en las respuestas, alguien solidario les puede pasar brevemente, ¿no?, las respuestas, ¿ya? Después, posteriormente. La última pregunta de hoy día. ¿Durante qué gobierno se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en el año de 1936? Creo que está fácil para los que saben y han estudiado. A. Carlos Blanco Galindo, levante la mano. Carlos Blanco Galindo, levante la mano. Yamiel Camil Emanuel, muy bien. Yamiel Camil y Emanuel y Jazmín, son 4. Gracias a los 4 pueden bajar la mano. En el chat tenemos a Patricia y a Steve. Ya, gracias también a los 2. Y pueden, bajen la mano todos. Ahora vamos a votar por el inciso B, Tomás Monge. Tomás Monge, levante la mano. Tomás Monge. Muy bien, parece que no hay nadie. C, David Toro, Zuloba. C, levante la mano por el C. Mariela, Montero, Vania, Steve, hay unos signos que no puedo leer, ¿no? Berta, Jubela, y son como 6 más aquí. Entre ellos están Icoc, Cristina, Cris Gómez, Rocío, Grace, Ibi Burgos, Daniela, Daza, Berta. Muy bien, gracias a todos. Pueden bajar la mano todos por el inciso C. Ahora por el inciso D. Levanten la mano por el D. Yesiendi Gutiérrez en el chat. L. Y también alguien más que se pintió, ¿no? Muy bien. Brisa García. Julia Alejo.
por Germán Buch. Y también en el chat, William Oporto y Lucy. Lucy, ¿qué? A ver, ya, muy bien, gracias. Vamos a bajar la mano por Germán Buch. Con eso estaríamos terminando. Vamos a dar la respuesta, ¿ya? Evidentemente, la respuesta es, la mayor parte votó por inciso C, David Toro Zulova, que fue puesto por Germán Buch para un gobierno de transición después de la guerra del Chaco. Es que David Toro, ¿no? Hace la famosa nacionalización de los hidrocarburos en esa época y también, en este caso, crea, ¿no?, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como institución estatal encargada de producir, explotar y fiscalizar los recursos naturales en Bolivia. Muy bien, ahí está. Entonces la respuesta es el inciso C, ¿ya? Anótense 9C. Vamos a hacer pasar desde el principio para los que no han anotado, ¿ya? 1A, no, perdón. 1B, 2D, 3A, 4C, 5, ¿qué es 5? 5A, ya, gracias. 6, ¿qué es 6? 6 es, ¿qué número es 6? 6D, muy bien, 6D. 7 es 7C, ya, 7C, muy bien. 8 es 8B, 8B, muy bien. Y 9 es 9, 9, ¿qué es? Muy bien, Zachel, y B y otros, muy bien, C, muy bien, ahí están todas las respuestas, 9C, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por su participación. La siguiente clase vamos a concluir con las preguntas de presidentes y también vamos a hacer otras preguntas de otras materias. También vamos a entrar a lo que son los símbolos patrios, ¿ya? Muchas gracias. Si antes que quiera alguien hablar, no, voy a habilitar los micrófonos rápidamente. Por favor, ya están con los micrófonos. Sí, lo voy a mandar al grupo. Ahora mismo voy a mandar las 2 diapositivas más estas preguntitas, ¿ya? Y a la siguiente semana, cuando terminemos, digamos, empecemos con nuevas preguntas, también les voy a enviar esas preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención a todos y será hasta la siguiente clase el día viernes. Muy buenas tardes y sigan estudiando, por favor. Hasta luego a todos. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta Hasta luego, Licen. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Mis reyes.